¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Josué, gracias por apoyar al canal. Capítulo 1441. Esencia de loto de nieve. Trozos de hielo cayeron al suelo. Tos tos. Fan Xuan presionó su pecho mientras tosía coágulos de sangre de su corazón y pulmones. Estos coágulos de sangre se habían solidificado en pequeños trozos, dejando escapar un frío intenso. La expresión de Fan Xuan era inusual, su rostro se veía morado, había sufrido una gran lesión. El refinamiento de Gu había fallado, el iceberg gigante explotó y Fan Xuan tuvo que soportar a la fuerza la reacción. El hombre Gu inmortal como antes. Fan Xuan activó inmediatamente su Gu inmortal, restaurándose a su estado anterior. El tinte púrpura de su rostro desapareció y sus heridas casi todas desaparecieron. Pero todavía había grandes cantidades de energía helada solidificándose dentro de su cuerpo, haciéndolo sentir incómodo. La energía helada no fue el resultado de la falla del refinamiento de Gu, sino que se había acumulado en el cuerpo de Fan Xuan durante todo el proceso de refinamiento. Debido a que la duración del tiempo fue larga, el hombre como antes no pudo producir resultados perfectos. Hablando de eso, he estado confiando principalmente en el hombre como antes como mi método de curación. Este Gu inmortal de rango 6 es extremadamente útil, y es el núcleo de muchos movimientos asesinos en las herencias de la secta de las sombras. Con un tiempo, después de que entrene y domine estos movimientos asesinos, mi capacidad de curación definitivamente aumentará drásticamente. Fan Xuan comenzó a reflexionar cuando de repente lo golpeó un destello de inspiración. Espere. Dado que existe el hombre como antes, ¿por qué no hay Gu como antes? Un gusano Gu para curar gusanos Gu. Esto fue posible. Si hay un Gu inmortal como Gu como antes, ¿no puedo usarlo como núcleo para diseñar un movimiento asesino inmortal que me ayude a refinar a Gu? Si realmente hay un movimiento tan asesino, entonces podría haberlo usado justo antes para recuperar inmediatamente el daño y regresar al paso final del refinamiento Gu. Los ojos de Fan Xuan brillaron cuando comenzó a inspeccionar el almacenamiento de las herencias de la secta de las sombras en su mente. El verdadero contenido de la herencia de Shadow Sect era tan vasto como un mar. Después de que Fan Xuan los revisó, descubrió que esta idea ya había sido imaginada por sus predecesores. Y fueron muchos los que pensaron en esto. La mayoría de ellos eran inmortales Gu del camino de refinamiento, y también estaban los del camino del tiempo. Hubo muchas herencias donde los predecesores habían registrado sus pensamientos y resultados con respecto a Gu como antes. Sin embargo, todas eran recetas de Inmortal Gu incompletas, y ninguna se dedujo por completo. Fue muy difícil realizar este concepto. En lo que respecta a la mayoría de los inmortales Gu, Manas Before tenía un rango de uso limitado. El hombre de rango 6 como antes tenía un efecto muy débil en los inmortales Gu de rango 7, y a menudo la activación fallaba. El hombre de rango 7 como antes tampoco tuvo efectos sobresalientes en la mayoría de los inmortales Gu de rango 7. A menos que el objetivo fuera un Gu inmortal en el camino del tiempo con muchas marcas de Dao en el camino del tiempo, entonces no entrarían en conflicto con el hombre como antes, y también podrían amplificar su habilidad. Dado que Manas Before era así, Guas Before era aún más preocupante. Para Gu Immortals, usar Gu como antes para restaurar Gu Mortal tenía poca importancia porque Gu Immortals no carecía de Gu Mortal. El asunto del Mortal Gu era solo un problema de cantidad para ellos. Naturalmente, la vida útil de Gu fue una excepción. Pero usar Gu como antes para restaurar Immortal Gu fue incluso más difícil que restaurar Gu Immortals. Porque cada Gu Inmortal era un fragmento del Gran Dao en sus respectivos caminos. Hubo un fuerte conflicto entre Immortal Gu de diferentes caminos. Immortal Gu podía coordinarse entre sí, pero usar su efecto en otro Immortal Gu era un concepto completamente diferente. A menos que tuvieran dominio en el rango. Por ejemplo, usar el rango 7 Gu como antes para restaurar el rango 6 Gu tenía cierta probabilidad. Pero usarlo en el rango 7 definitivamente fallaría. El concepto de Gu como antes era extremadamente atractivo, pero era demasiado difícil de crear en la realidad. Hubo muchos inmortales Gu que tuvieron tales inspiraciones, y no faltaron los grandes maestros del camino del refinamiento y del camino del tiempo entre ellos. Desafortunadamente, ninguno de sus esfuerzos tuvo éxito.
Gu como antes no era un concepto viable, pero Fan Yuan tenía otras formas de evitarlo. Por ejemplo, algunas formaciones inmortales camino de refinamiento. Estas formaciones inmortales tuvieron efectos a corto plazo de retroceder en el tiempo. Gu Immortals podría activar estas formaciones inmortales para restaurar cualquier error. En las herencias de Shadow Sect, había más de 10 formaciones Gu inmortales. Pero cada uno de ellos tenía algunas desventajas. Algunos tenían una enorme demanda de esencia inmortal, algunos tenían un número limitado de veces en las que podían retroceder en el tiempo y algunos solo estaban limitados a refinar el Gu inmortal de rango 6. Entre estas formaciones inmortales de Gu, la más grande fue Immortal Gu House Regret Pool. Una de las 3 piscinas legendarias del mundo. Desafortunadamente, ya sea Regret Pool o esas formaciones de Gu inmortales, solo tengo las herencias, pero no tengo el Gu inmortal adecuado. Fan Yuan suspiró, sintiéndose preocupado por tener el conocimiento pero no tener los materiales para usarlo. En realidad, en su situación actual, había demasiadas opciones frente a él. Cuando la gente común se encontraba con oportunidades inmortales y heredaba la herencia de algún predecesor, saltaba de alegría, su viaje de cultivación también se iluminaba y sus perspectivas se ampliaban. Las herencias de la secta de la sombra de Fan Yuan fueron reunidas por el demonio espectral del alma venerable en su vida, e incluso continuaron durante 100.000 años después de su muerte. Se podría decir que Fan Yuan había obtenido un mar de herencias. Tenía innumerables opciones en su viaje de cultivación. Y entre estas opciones, las más atractivas fueron el camino del alma, el camino del tiempo, el camino de la tierra y el camino del espacio. Debido a que eran herencias de venerables, incluso una pequeña porción podría crear el caos y hacer que los inmortales Gu de las 5 regiones se involucraran en un combate mortal. Con estos en sus manos, no hace falta decir que las perspectivas futuras de Fan Yuan eran ilimitadas. Pero las cosas que realmente podrían proporcionar la mayor ayuda a Fan Yuan no fueron estas nuevas opciones. Porque aunque estas opciones tenían enormes perspectivas y eran extremadamente tentadoras, la cantidad de tiempo, energía y recursos que consumían era astronómica. Lo único que podría ayudar mucho a Fan Yuan en la actualidad era la sabiduría de Gu. La luz de la sabiduría podría proporcionar una ayuda incomparable a la cultivación. Fan Yuan ya había probado los beneficios de esto y tenía una impresión extremadamente profunda de ello. Y para obtener el reconocimiento de la sabiduría de Gu una vez más, tuvo que usar su cuerpo de zombie inmortal original de rango 6 camino de fuerza. Fan Yuan ya tenía el método para deshacerse de la trampa del camino del alma en el cuerpo inmortal de zombie, solo le faltaba el núcleo inmortal Gu, Clean Sesul. Todo se redujo a refinar la limpieza del alma inmortal Gu. Lamentablemente, ya habían intentado refinar la limpieza del alma inmortal Gu más de 10 veces, pero todos los intentos fallaron. Aunque el método de refinamiento del hielo me queda muy bien, no me he centrado antes en la trayectoria del hielo. Además, estos últimos pasos son realmente difíciles. Fan Yuan suspiró. Es verdad. Sixtair se acercó al lado de Fan Yuan y suspiró mientras miraba el suelo lleno de trozos de hielo. La tasa de éxito de refinar un inmortal Gu era demasiado baja, era un pozo sin un final a la vista. Solo el actual Fan Yuan tenía tal acumulación y resolución para continuar los intentos de refinar la limpieza del alma inmortal Gu. Actualmente, Fan Yuan tenía una gran preocupación, si alguien ya había refinado limpiar el alma inmortal Gu. Inmortal Gu era único. Si ese fuera el caso, no podría tener éxito en el refinamiento sin importar qué. Sin embargo, esto podría investigarse hasta cierto punto. Si el refinamiento de Immortal Gu no tuvo errores durante todo el proceso, pero falló inexplicablemente en el momento del éxito, esto implicaría que alguien ya había refinado limpiar el alma de Immortal Gu. Pero limpiar el alma, la receta de Immortal Gu era un secreto, y el rango de su circulación era bastante pequeño, agregando que no había pasado mucho tiempo desde que había sido destruido, las posibilidades de Fan Yuan aún eran altas. Tal vez podamos modificar los últimos pasos. Podemos usar esencia de loto de nieve para reemplazar esos materiales inmortales del camino del hielo. Dijo Sixtair. ¿Modificando la receta de Immortal Gu? Murmuró Fan Yuan, asintiendo levemente con la cabeza. Los últimos pasos fueron realmente demasiado difíciles.
Después de reemplazar los materiales inmortales, estos pocos pasos podrían desglosarse, aunque alargaría los procedimientos y el tiempo de todo el proceso de refinamiento, la dificultad disminuiría mucho. Entonces intentemos modificar la receta de Immortal Gu. Fan Xuan lo consideró por un momento antes de decidir. La modificación de una receta de Immortal Gu no se podía hacer de forma casual y requería intentos continuos, contenía enormes riesgos y desperdiciaría muchos recursos. Pero la esencia del loto de nieve, este material inmortal de rango 7, es bastante difícil de obtener y rara vez se ve en el cielo amarillo tesoro. Fan Xuan estaba un poco preocupado. Sixtair sonrió. Eso no tiene importancia, las tribus de muñecos de nieve producen mucho de este material inmortal. No olvide que ya nos hemos unido a la Alianza Humana variante de Northern Plains. Pregunté y descubrí que la tribu de los muñecos de nieve debajo de la llanura helada del norte tiene mucha esencia de loto de nieve. Vamos a comprarlos entonces. Fan Xuan tranquilizó su mente. Aunque tenía pocas piedras de esencia inmortal en la actualidad, tenía innumerables herencias de la secta de las sombras, solo eliminar algunas de estas podría conducir a un caos y una carnicería aterradoras. Por lo tanto, Fan Xuan simplemente no estaba preocupado de que la tribu del muñeco de nieve no se inmutara. Debo obtener la esencia del loto de nieve. Una luz aguda pasó junto a los ojos de Fan Xuan. Tenía que refinar la limpieza del alma inmortal Gu lo más rápido posible. Para esto, Fan Xuan no dudaría en pagar cualquier costo. Capítulo 1442. Discípulo de Dukelon. Más de un mes después. Continente Central, sede de Spirit Affinity House. Un templo daoísta flotaba en las nubes. El aura de Gu inmortal impregnaba todo a su alrededor. Este templo daoísta era el camino temporal de la casa de afinidad espiritual. Casa de Gu inmortal. Templo del Sol y la Luna. El arco, el salón principal y los pasillos laterales se integraron en uno. Este templo daoísta fue uno de los cimientos de Spirit Affinity House, su mayor efecto fue facilitar el cultivo de Gu Immortals. En tiempos normales, el Templo del Sol y la Luna estaría bajo el control de los ancianos supremos de Spirit Affinity House, se turnarían para usarlo para ayudar en su cultivo. Pero en este momento, el Templo del Sol y la Luna fue retirado y colocado en el aire. Además, se activó, cada rincón y baldosa del templo daoísta alternaba entre emitir la luz del Sol y la Luna. La hermosa luz brilló sobre las nubes circundantes, haciéndolas lucir auspiciosas y creando una escena de un santuario inmortal. En el salón principal del templo daoísta, Gu Immortals ya se había reunido. Casi todos los ancianos supremos de Spirit Affinity House estuvieron presentes, junto con Feng Jiuge, Fairy Viking, Shuao, Li Junio y el recientemente convertido Gu Immortal, el hada de la generación actual de Spirit Affinity House, Zhao Lianyun. Pero actualmente, el personaje principal no era ninguno de ellos, sino Feng Jinwan. Feng Jinwan estaba vestida con ropa blanca limpia y elegante, mientras que su expresión era solemne. Estaba arrodillada en el suelo, inclinándose ante Dukelon, que estaba en el asiento principal. Esta fue la ceremonia en la que Feng Jinwan se convirtió en discípulo del Dukelon. Hablando normalmente, Feng Jinwan, que ya estaba en una secta, no podía reconocer fácilmente a otro Gu inmortal como su maestro. ¿Pero quién era Dukelon? Todos en Spirit Affinity House cumplieron con esto, estaban jubilosos. Varios ancianos supremos de Spirit Affinity House incluso habían discutido para hacer esta ceremonia del más alto nivel, y también publicitarla ampliamente para elevar el prestigio de la secta. Sin embargo, esta sugerencia fue rechazada por Dukelon. Dukelon les había notificado. Todo debería ser sencillo, no deberían publicarlo, pero los estándares deberían mantenerse altos. La primera anciana suprema de Spirit Affinity House se hizo cargo personalmente, dedicó todo su esfuerzo a consultar textos antiguos y dedicó un esmerado cuidado a seguir la ceremonia de reconocimiento maestro-discípulo que era popular en la era de Dukelon. Dukelon no mostró nada en la superficie, pero por dentro estaba bastante satisfecho con esta gran ceremonia. Especialmente cuando su mirada se posó en Feng Jinwan, sus ojos revelaron aún más alegría. Después de que terminó la ceremonia de reverencia, Feng Jinwan se puso de pie y sacó una taza de té y se la ofreció a Dukelon con ambas manos. En el salón silencioso, Feng Jinwan habló con voz clara. Lord Dukelon, por favor acepte mi té de rocío de jade dorado. Dukelon tomó la taza de té y levantó la tapa.
Instantáneamente, el té dejó escapar una hermosa y suave luz dorada, brillando en el techo, creando una escena magnífica. Duque Lon cerró lentamente los ojos y se llevó la taza de té a la nariz, inhalando ligeramente. La fragancia era sutil y extremadamente clara como el olor del rocío sobre la hierba en la mañana de primavera, pura y sin tacha, y además desprendía un olor de brillo y vivacidad. Este té es bueno. Duque Lon sonrió, abriendo lentamente los ojos mientras tomaba un sorbo. El té entró en su garganta y, de hecho, no era normal. Incluso Duque Lon rara vez se había encontrado con un té tan excelente en su vida. Fen Jinwan, eres un gran maestro del camino del refinamiento, tu preparación de té es naturalmente extraordinaria. Bien, de ahora en adelante, serás mi segundo discípulo. El gran salón inmediatamente comenzó a vibrar con sus palabras. Todos los Gu inmortal sonreían felizmente, incluso Shuao y Li Junio y Ying no fueron la excepción. Pon la música inmortal. El primer anciano supremo de Spirit Affinity House dijo suavemente. Al momento siguiente, la música inmortal clara y maravillosa comenzó a sonar sin falta de solemnidad y grandiosidad. El discípulo rinde homenaje al maestro. Fen Jinwan se inclinó una vez más, esta vez se dirigió a Duque Lon como maestra y a sí misma como discípula. Esta ceremonia de reconocimiento de gran maestro-discípulo finalmente terminó después de más de 2 horas. La importancia de esta gran ceremonia fue enorme. Los ancianos supremos de Spirit Affinity House estaban rojos de emoción. Este era el líder de la corte celestial, Lord Duquelon, él personalmente había acogido a un discípulo. Toda la Spirit Affinity House se sintió honrada. Como madre de Fen Jinwan, las lágrimas cayeron de los ojos de Fairy Viking con emoción. Fen Jiuge se paró a su lado y le tomó la mano ligeramente, también estaba extremadamente satisfecho. Mañana, Fen Jinwan regresará a la corte celestial conmigo y se cultivará allí. Fen Jiuge y Viking, quédense atrás, otros pueden irse ahora. Duque Lon hizo un gesto para que los demás se fueran, solo Fen Jinwan y sus padres aún permanecían. Fen Jiuge, Viking, rinde homenaje a Lord Duque Lon. Los dos se inclinaron respetuosamente. Duque Lon asintió levemente, echando un vistazo a Fairy Viking antes de mirar a Fen Jiuge. La tarea de matar a Fan Xuan falló. Duque Lon dijo con un tono indiferente. Fen Jiuge. Estoy avergonzado. Hace unos meses, Fen Jiuge y los demás habían estado protegiendo ese afluente del río del tiempo en el desierto occidental, pero ¿dónde podían ver a Fan Xuan? Con el paso del tiempo, Fairy Ziwei también sintió que algo andaba mal, y debido a la ceremonia de reconocimiento del maestro de Fen Jinwan, Fen Jiuge fue llamado de regreso al continente central. Pero los otros dos inmortales Gu de rango 8 de la corte celestial todavía permanecían en el desierto occidental, e incluso habían comenzado a establecer una formación Gu inmortal. Duque Lon continuó. Fan Xuan es un demonio de otro mundo, y también el único demonio de otro mundo completo, es el peor enemigo de la corte celestial y también el objetivo que tú, Fen Jiuge, debes eliminar. Solo he acogido a 2 discípulos en toda mi vida, debes tener claro el significado. Fen Jinwan es el posible venerable inmortal del gran sueño, y tú, Fen Jiuge, eres su guardián Dao. ¿Qué? ¿Soy el guardián Dao de Wan Er? Fen Jiuge se sorprendió. Este es un secreto celestial, no debería haber sido revelado. Pero esto ya ha sido aprendido por Shadow Sect, por lo que ahora no importa. Se acerca la gran era, el gran sueño inmortal venerable nacerá y el cielo y la tierra experimentarán una transformación sin precedentes. Fan Xuan es el obstáculo que bloquea el camino de la corte celestial, y también es el enemigo inevitable de ustedes dos, padre e hija. Debes asumir esta pesada tarea que el destino te ha asignado, llevar a todos los seres vivos a una nueva era. Al decir esto, Duque Lon hizo una pausa para dar tiempo a los tres para digerirlo. La familia de Fen Jinwan se calmó solo después de un tiempo. El Duque Lon luego le dijo a Fen Jinwan. Wan Er, mi discípulo, me seguirás y aceptarás mi guía. Vas a estar separado de tus padres en algún tiempo, puedes pasar un tiempo juntos ahora, mañana, al amanecer, vendré a llevarte a la corte celestial. Instruyó Duque Lon, su figura desapareció silenciosamente del asiento principal. Wan Er, pensar que eres el elegido. Debes cultivarte duro en Eavenly Court. Usted asume la tarea de la nueva era, el bienestar de las personas en este mundo dependerá de sus decisiones en el futuro. Los ojos de Fairy Viking se enrojecieron, un poco reacios a separarse.
Madre, todavía no puedo creerlo. Esto es como un sueño. Fen Jinwan se arrojó a los brazos de Fairy Viking. Cuando escuché que Lord Ukelon quería tomarte como su discípulo, ya había predicho algunos asuntos sobre ti. Es solo que no esperaba que tu padre fuera tu guardián de Dao. Fairy Viking estaba lleno de emociones. Padre, madre, ¿qué es un Dao guardián? Fen Jinwan preguntó con curiosidad. Fen Jiuge explicó. En el viaje de cultivo de un venerable inmortal o venerable demonio, siempre tendrían un guardián de Dao. Cada Dao guardián juega un papel importante en el desarrollo de lo venerable. Oh. Fen Jinwan volvió a preguntar. El maestro dijo que tiene 2 discípulos. Yo soy el segundo, ¿eso significa que hay un primer discípulo? ¿Quién es? Las expresiones de Fen Jiuge y Fairy Viking cambiaron ligeramente. Los dos se miraron rápidamente. Fairy Viking instruyó a Fen Jinwan en un tono pesado. Wanger, esto es un tabú, cuando llegues a la corte celestial, nunca lo menciones. Especialmente frente a tu maestro. ¿Por qué? Fen Jinwan se volvió aún más curioso. En este momento, Fen Jiuge dio la respuesta. Porque el primer discípulo de Ukelon, tu hermano mayor, fue el venerable demonio del loto rojo más misterioso de la historia. Capítulo 1443. Limpiar alma refinada. ¿Esta es la esencia del loto de nieve? Fan Xuan miró el material inmortal en su mano y murmuró con admiración. La esencia del loto de nieve era extremadamente exquisita, tenía solo el tamaño de un puño de adulto, sus pétalos rosados, estambres rojos brillantes y toda la superficie de la flor estaba cubierta por una capa de hielo tan gruesa como una uña. Esta capa de hielo era pura y transparente, irradiando ráfagas de frialdad. Esta frialdad no era un frío escalofriante, sino más bien la frialdad de la primavera, a pesar de ser fría, contenía una vigorosa vitalidad. Fue la primera vez que Fan Xuan se cruzó y vio este material inmortal de rango 7. Porque era tan raro que incluso en el cielo amarillo del tesoro, era un artículo escaso. La razón de esto fue que este material inmortal solo creció en tribus de muñecos de nieve a gran escala. Y las 5 regiones actuales estaban gobernadas por humanos, mientras que las diversas tribus humanas variantes se vieron obligadas a vivir en algunos rincones del mundo. Fan Xuan pudo obtener fácilmente este material inmortal, principalmente debido a la variante de la alianza humana. Fan Xuan no solo obtuvo esencia de loto de nieve, sino que además fue una gran cantidad. Estoy realmente sorprendido, no pensé que la tribu de los muñecos de nieve hubiera acumulado tanta esencia de loto de nieve. Sixtair dijo desde un lado. La esencia del loto de nieve es muy rara incluso en el cielo amarillo tesoro, definitivamente causará una guerra de ofertas si se pone a la venta. Desafortunadamente, la fuerza decide las reglas de este mundo. La tribu de los muñecos de nieve está preocupada por los riesgos de exponerse, por lo que solo venden pequeñas cantidades de materiales inmortales como esencia de loto de nieve de vez en cuando. Dijo Fan Xuan con una mirada clara de las razones subyacentes. De hecho, es el caso. Sixtair asintió con la cabeza. En realidad, nuestra secta Lanya también tiene recursos que son raros en el mundo humano o inmortal, pero tampoco podemos sacarlos casualmente, por temor a dejar pistas y conducir a una invasión de Gu humano. Inmortales. Los ojos de Fan Xuan brillaron intensamente. Vio una oportunidad de negocio. Quizás más adelante, podría ser un intermediario para las transacciones, después de todo, era un humano. Realmente necesitaba estos beneficios. Con los frecuentes intentos de refinamiento de Gu recientemente, Fan Xuan ya había pagado un precio enorme. Aunque la mayor parte del costo se pagó utilizando todo tipo de contenido de herencia, ya sea él u otros inmortales Gu de la secta de las sombras, necesitarían más recursos para continuar cultivando y administrando sus aperturas inmortales. Fan Xuan miró al sexto cabello mientras negaba con la cabeza. Sabía que las palabras de Sixtair tenían un significado profundo. Desde que planteó este problema, no solo le recordó a Fan Xuan, sino que también usó una forma implícita de ofrecerse para asumir la tarea. Si Fan Xuan tenía planes de hacer algo en esta área, Sixtair podría mediar entre las dos partes y ayudar a Fan Xuan a luchar por los beneficios. Pero esto no era importante ahora. En este momento, lo que quiero es refinar, limpiar el alma inmortal Gu lo antes posible. Dado que obtuvimos la esencia del loto de nieve, comenzaremos a modificar la receta de Inmortal Gu a continuación.
Primero modificaremos la receta por separado, luego las combinaremos para superar las deficiencias en ambos lados y, finalmente, obtendremos la receta Gu más óptima. Fan Xuan instruyó a Sixtail. Sixtail no se olvidó de hacer un acto para engañar al espíritu de la tierra de Lanja. ¿Cuántos puntos de contribución de la secta me darás entonces? Después de una ronda de regateo, Sixtail obtuvo un precio satisfactorio, mientras que Fan Xuan abandonó el salón de refinamiento Gu y regresó a su ciudad de las nubes. Él había examinado personalmente la esencia del loto de nieve, y al igual que el tipo que había recomendado Sixtail, estos eran materiales inmortales superiores. Las flores estaban heladas, pero contenían una fuerza de vida cálida en su interior, serían un excelente reemplazo para ese núcleo de fuego que fluye en la receta original de Gu. La razón principal fue que Fan Xuan estaba usando el método de refinamiento de hielo. La esencia del loto de nieve se adaptaba naturalmente más al método de refinamiento del hielo que al núcleo de fuego que fluía. Un Immortal Gu podría tener muchas recetas diferentes de Immortal Gu. No había una sola forma de alcanzar el mismo objetivo. Y cuando se le dio una receta de Immortal Gu a un experto en el camino de refinamiento Gu Inmortal, primero distinguieron qué método de refinamiento de Gu estaba más cerca de la receta de Immortal Gu y tenía una mayor probabilidad de éxito. Luego, en el proceso de refinamiento de Gu, el Gu Inmortal podría descubrir que algunos procedimientos en la receta de Immortal Gu no les convenían, o tal vez encontraron mejores reemplazos para los materiales inmortales. De esta manera, podrían aumentar aún más la tasa de éxito. Fan Xuan y Sixtail estaban haciendo esto actualmente. Sin embargo, la tarea de modificar la receta de Immortal Gu se asignó principalmente a Sixtail. Después de todo, el logro del camino de refinamiento de Sixtail fue más alto que el de Fan Xuan. En lo que Fan Xuan fue excepcional fue en su nivel de logro del camino de la sabiduría y sus métodos del camino de la sabiduría. La única lástima fue que tanto Fan Xuan como Sixtail tuvieron logros ordinarios en el camino del alma. En los días siguientes, Fan Xuan comenzó a cultivar mientras modificaba la receta Immortal Gu de Clean Sesul. Montaña Danlun y Valle Lupo. Una vez más, estaba usando estos dos grandes dominios aislados del cielo y la tierra para cultivar el camino del alma. El cultivo de su camino del alma progresó a pasos agigantados, incluso Fan Xuan sintió que era algo inconcebible. Verdaderamente las tierras sagradas del camino del alma, por supuesto, las razones principales son estos métodos de cultivo. Estos son de la verdadera herencia de Spectral Sul. Fan Xuan estaba bastante conmovido. En aquel entonces, Spectral Sul Demon Venerable también se había cultivado en estos dos dominios aislados del cielo y la tierra. Había resumido y formulado un conjunto completo de métodos de cultivo completos, complementarios y ordenados. Fan Xuan solo lo estaba siguiendo palabra por palabra. Anteriormente, había usado la suerte del estallido de almas ardientes una vez en el desierto occidental, y había sido suficiente para agotar por completo la base del camino del alma. Pero después de unos días, casi había restaurado su base con una eficiencia aterradora. Esto sigue considerando que me falta el Immortal Gu crucial y no puedo usar muchos movimientos asesinos inmortales, solo puedo usar estos métodos mortales. Afortunadamente, mi cuerpo inmortal soberano no tiene ningún conflicto en las marcas Dao, por lo que los métodos mortales también son efectivos. Fan Xuan estaba cultivando el camino del alma, elevando la base de su alma una vez más. La razón principal fue, naturalmente, para refinar la limpieza del alma inmortal Gu. La suerte del estallido del alma ardiente podría hacer que su suerte aumentara drásticamente de inmediato, y esto tuvo un efecto místico al refinar a Immortal Gu. En cuanto a hacer que Yin Wuxi usara la suerte del alma ardiente, no era que no fuera efectivo, pero había demasiados que estaban conectados con la suerte, solo una parte de la suerte sería efectiva en Fan Xuan. Era mucho mejor para Fan Xuan usar él mismo la suerte del alma ardiente y luego arreglar su suerte. También había otra razón, Yin Wuxi podría usar el alma de plomo en el sueño, si la base de su camino del alma era demasiado baja, el poder de este movimiento asesino sería limitado. Por supuesto, Fan Xuan definitivamente iba a dominar este movimiento asesino más adelante. Sin embargo, ahora que estaba en la tierra bendecida de Lanja, no tenía prisa. El tiempo pasó rápido, había pasado más de medio mes en la tierra bendita de Lanja. Fan Xuan y Sixtail habían recopilado sus ganancias y crearon una receta de Immortal Gu modificada. No había nada de qué hablar, lo siguiente era continuar con el refinamiento Gu.
Primer intento, fracaso. Segundo intento, fracaso. Tercer intento, fracaso. Se desperdiciaron grandes cantidades de materiales inmortales, sin embargo no fueron en vano. Luego de los fracasos, Fan Yuan y Sixtile ajustaron la receta Immortal Gu y la perfeccionaron al límite de sus habilidades. Durante el cuarto intento, Fan Yuan activó el estallido de suerte del alma ardiente, lo que hizo que su suerte aumentara enormemente. Esta vez, se refinó hasta el último momento, pero, lamentablemente, aún falló. Quinto intento, fracaso. Sexto intento, otro fracaso. Séptimo, octavo, noveno. Fan Yuan continuó intentándolo, perseverando sin darse por vencido. Después de cada fracaso, practicaba con amargura sus habilidades del camino del refinamiento y, al mismo tiempo, entraba en las dos tierras sagradas del camino del alma y usaba los métodos de cultivo de la verdadera herencia del alma espectral para aumentar rápidamente la base del camino del alma. Cuando la base de su alma era estándar, Fan Yuan usó una vez más la suerte del estallido del alma ardiente y continuó intentando el refinamiento Gu. 13º intento, fracaso. 14º intento, fracaso. 15º, éxito. El éxito llegó de forma inesperada y algo repentina. Fan Yuan sostuvo el alma limpia y mortal Gu en su mano. Tuvo éxito en el 15º intento, agregando los fracasos anteriores de Sixtile. El refinamiento se había intentado cerca de 30 veces en total. Los recursos gastados fueron en una cantidad incomparablemente enorme, solo para refinar un Gu inmortal de rango 6. Si fuera un Gu inmortal ordinario, se habrían arruinado hace mucho tiempo. Incluso el pasado Fan Yuan con su soberana apertura inmortal no podría soportar ese precio. Habiendo heredado las verdaderas herencias de Shadow Sect y teniendo un comprador que podía pagarlas, Lanya Sect, además de tener suficiente suministro del material inmortal crucial, esencia de loto de nieve y un camino de refinamiento, el apoyo comprometido de Gu inmortal, todas estas razones finalmente crearon a Fan el éxito de Yuan. Limpiar el alma inmortal Gu finalmente se ha refinado. Fan Yuan inhaló profundamente antes de suspirar. Capítulo 1444. La consternación de Qin Shi. Limpiar alma inmortal Gu. Parecía un renacuajo pero con el tamaño del puño de Fan Yuan, y era completamente blanco grisáceo. En este momento, estaba flotando sobre la palma de Fan Yuan. Finalmente lo logré, no fue fácil. Fan Yuan suspiró por dentro. Refinar a Gu fue realmente una gran apuesta. Habían intentado cerca de 30 veces antes de apenas tener éxito. Los recursos consumidos ya eran enormes. Fan Yuan no pudo sacar estos recursos, pero podía sacar las herencias de la secta de las sombras e intercambiarlas por los puntos de contribución de la secta de Lanya, y usar estos puntos de contribución de la secta para intercambiar por abundantes recursos del almacén de la secta de Lanya. Pero estos recursos no incluían la esencia del loto de nieve, material inmortal crucial. El hecho frente a ellos demostró que este material inmortal de rango 7 fue de gran ayuda. Después de que la receta de Immortal Gu hubiera sufrido modificaciones, se volvería mucho mejor que antes, o más exactamente, se volvería mucho más adecuada para el método de refinamiento de Fan Yuan. La única decepción leve fue que esta alma limpia Immortal Gu solo tenía rango 6. Si fuera el Gu inmortal de limpieza del alma de rango 7, podría usarse directamente para configurar el movimiento del asesino inmortal que podría comenzar a romper la trampa del camino del alma en el cuerpo zombie inmortal. El Immortal Gu de limpieza de alma de rango 6 también podría usarse, pero su efecto fue mucho menor y requirió al menos 8 años antes de que pudiera deshacerse por completo de la trampa del camino del alma. Esto, por supuesto, sin contar esos métodos de ruta temporal. Si se usaran métodos de trayectoria temporal para complementar el movimiento asesino, Fan Yuan estimó que los 8 años de tiempo podrían reducirse a 3 años. 3 años se refería al tiempo en 5 regiones, este era el límite de la capacidad actual de Fan Yuan. 3 años es demasiado. La mirada de Fan Yuan era profunda. Si fuera el Gu inmortal de limpieza de alma de rango 7, requeriría como máximo medio año, en el tiempo de 5 regiones, para resolver la trampa del camino del alma en el cuerpo zombie inmortal. Sin embargo, refinar el Immortal Gu de limpieza del alma de rango 7 fue mucho más difícil que refinar el Gu inmortal de limpieza del alma de rango 6. Además, el Immortal Gu de limpieza de alma de rango 6 tuvo que usarse como material principal para refinarlo.
Después de todo, Immortal Wu era único. Dado que existía el alma de limpieza de rango 6, no podía haber Wu inmortal de limpieza de rango 7, rango 8 o incluso rango 9 en el mundo. Sin embargo, el riesgo sería mucho mayor. Cuando Fan Yuan estaba refinando Clean Sesul y falló, solo algunos materiales inmortales fueron destruidos. Pero si el refinamiento del alma de limpieza de rango 7 fallaba, el alma de limpieza de rango 6 Immortal Wu podría ser el destruido, y todo tendría que comenzar de nuevo. Naturalmente, Fan Yuan podría garantizar la seguridad de los materiales inmortales hasta cierto punto con su activo de sangre Immortal Wu. Pero se desconocía si podía proteger el alma de limpieza de rango 6 Immortal Wu durante el proceso de refinamiento altamente riesgoso. Además, Fan Yuan tendría que investigar el método primero. Fan Yuan tenía un nivel de logro en el camino de la sangre, pero su logro en el camino de refinamiento fue ligeramente inferior a la media. Señor líder de la secta, ¿seguimos refinando? Tal vez podría cambiar mi Gu vital para limpiar el alma Gu inmortal. Sixtile transmitió su voz. Después de convertirse en un Gu vital, limpiar el alma inmortal Gu podría refinarse para avanzar al rango 7 e incluso si el proceso fallaba, seguiría existiendo mientras Sixtile no muriera, a lo sumo sufriría heridas graves y estaría en al borde de la muerte. Pero Fan Yuan se negó. Eso no es apropiado. Sin mencionar que cambiar el Gu vital es extremadamente peligroso y podría dañarlo gravemente, el espíritu de la tierra de Lan ya no es fácil de engañar. Nuestra relación en la superficie no es suficiente para que hagas ese sacrificio. Entonces, ¿qué tal si permites que alguien más lo cambie a su Gu vital? Ying Wuxie y Laulan son candidatos elegibles. Sugiero Ying Wuxie. Sugiere Sixtile. De hecho, esta fue una buena sugerencia. Bai Ningbin podría ser excluido, Lady Wither Rabbit y Fairy Miaojin no eran tan confiables como Eiloulan y Ying Wuxie, y también podrían ser excluidos. Los restantes fueron Ying Wuxie, que era un alma dividida de Espectral Soul, y Eiloulan, que estaba restringida por el acuerdo de alianza y no pudo revelarse. Comparando los dos, Ying Wuxie era naturalmente un poco mejor, después de todo, tenía un alto logro en el camino del alma. Además, cuando Fan Yuan llevó su alma principal a un sueño en el futuro, el alma limpia y Immortal Wu podría reponer algo de su fuerza. Fan Yuan, sin embargo, negó con la cabeza. Él había refinado limpiar el alma Immortal Wu después de tanto esfuerzo, ¿cómo podía darlo tan fácilmente? A lo sumo solo lo prestaría. Además, limpiar el alma Immortal Wu era práctico, y cuando se usaba en el cultivo del camino del alma, podía cubrir ligeramente algunas deficiencias de la montaña Damun y el valle de Luoto. Fan Yuan ya tenía la intención de sostener firmemente Clean Sesul él mismo. Sin embargo, las palabras de Sixtile le recordaron algunas cosas. Aunque soy el líder de la secta de las sombras, mi control sobre la secta es bastante pobre. Bai Ningbin no está controlado por mí, solo podemos ser considerados aliados que se están usando unos a otros. Le agrado a Lady Wither Rabbit, y debido a la verdadera herencia también, me está siguiendo. El hada Miaojin también está cultivando una herencia de la secta de las sombras y es perseguida por las fuerzas del camino recto de la frontera sur, por lo que solo puede estar a mi lado. Eiloulan está obligada por nuestro acuerdo de alianza y no puede traicionarme, pero es ambiciosa, no se contentará en absoluto con el estado actual. Es solo que no tiene forma de rebelarse por el momento. En cuanto a Ying Wuxie y Sixtile, son las almas divididas de Espectral Soul y siempre están pensando en salvar el cuerpo principal. Pero esta esperanza es demasiado minúscula y ellos son demasiado débiles, por lo que solo pueden depender de mí. Si Fan Yuan escuchara a Sixtile y limpiara a mano el alma inmortal Wei Ying Wuxie, en el futuro, si tuvieran una gran oportunidad de salvar el cuerpo principal de Espectral Soul pero no se alineara con los planes de Fan Yuan, ¿qué harían? La decisión de Ying Wuxie y Sixtile no se inclinaría en absoluto hacia Fan Yuan. En ese momento, la acción de Fan Yuan de entregar el alma limpia inmortal Wei Ying Wuxie sería un movimiento tonto de apoyar al enemigo. Por lo tanto, Fan Yuan dijo otro plan a Sixtile. Aunque es solo un Gu inmortal de limpieza de alma de rango 6, hay algunos métodos únicos en las herencias de la secta de las sombras que pueden acelerar su crecimiento. Pero requiere sacrificar el alma de un inmortal Gu de rango 7. Sixtile estaba aturdido antes de tensarse de inmediato. ¿Está pensando el líder de la secta? Debes saber que tanto Longevity Haven como todas las tribus de Wang Jin te buscan. Relájate, lo tengo bajo control.
Fan Xuan palmeó el hombro de Sipstyr y se alejó lentamente. El sol de la mañana entraba por la ventana y brillaba en la habitación. El estado de ánimo de Muron Kinsey era genial mientras se sentaba frente a una mesa y tarareaba una canción mientras jugaba con las flores en la maceta. Las flores estaban en plena floración y, bajo la luz del sol, los pétalos rojos se ven tiernos y alegres. Hoy fue un día feliz para Muron Kinsey. Porque su amante Yun Liang, de acuerdo con su acuerdo anterior, iba a venir a la tribu Murondoi para pedir formalmente su mano en matrimonio. En realidad, no había pasado mucho tiempo desde que los dos se conocieron. Muron Kinsey era un inmortal de la tribu Muron, mientras que Yun Liang era un famoso cultivador solitario en las llanuras del norte con el apodo de Cloud Gentleman. Aunque ambos eran personajes famosos, los dos se vieron por primera vez en la tierra bendecida del águila de hierro de la tribu Wei. Se habían metido en un conflicto debido a la madera de afinidad material inmortal. La madera de afinidad era un árbol sin raíces que crecía en el aire. Era extremadamente frágil, no podía haber ninguna perturbación al recolectarlo, de lo contrario este material inmortal de gran valor sería destruido. Cuando Muron Kinsey descubrió la madera de afinidad, Cloud Gentleman Yun Liang ya había comenzado a recolectarla. Muron Kinsey no atacó, esperando en silencio a que terminara de recolectar. Yun Liang fue muy elegante, mostrando su disposición a entrenar con Muron Kinsey, y el ganador se llevó toda la madera de afinidad. El destino era realmente algo misterioso. Los dos se conocieron así, y en los días siguientes, se cruzaron muchas veces por algunas coincidencias. A medida que pasaba el tiempo, debido a sus opiniones similares en muchas cosas, los sentimientos comenzaron a crecer entre ellos, e incluso se comprometieron a casarse. Desafortunadamente, sus identidades fueron un obstáculo para este matrimonio. La mujer era un inmortal Gu de la tribu Wang Jin, mientras que el hombre era un cultivador solitario. Alguien informó de su relación, se pusieron extremadamente ansiosos, pero pronto, la situación mejoró inesperadamente. Después de que Longevity Haven se enteró de esta situación, aprobaron el matrimonio de Yun Liang y Muron Kinsey. Debido a la fuerza de Avenlicourt, Longevity Haven estaba comenzando a hacer planes para lidiar con la ola de la gran era entrante. Y para unir aún más a los inmortales Gu del mundo inmortal Gu de las llanuras del norte, Longevity Haven se alegró de ver este matrimonio. Se podría decir que Yun Liang es una figura simbólica entre los inmortales solitarios, el significado político de su matrimonio con la tribu Muron de las tribus Wang Jin fue extremadamente enorme. Si tuviera éxito, Longevity Haven incluso alentaría este asunto en el futuro. Muron Kinsey, naturalmente, no conocía estos planes, solo se sentía sorprendida y feliz, y estaba aún más agradecida con Longevity Haven, regocijándose por su amor duramente ganado. Yun Liang viene a proponer matrimonio hoy, los materiales inmortales están preparados y confirmados. He revisado la lista de regalos y no hay problemas. Los ancianos supremos del clan han recibido las instrucciones de Longevity Haven y no obstruirán este matrimonio. Mientras la propuesta de matrimonio tenga éxito, me estaré preparando para el matrimonio un mes después. Pero, ¿por qué hay un sentimiento indescriptible de malestar en mi corazón? Las delicadas cejas de Muron Kinsey se elevaron levemente, presionó la palma de su mano sobre su pecho mientras sentía una incomodidad inexplicable. ¿Me estoy volviendo inseguro debido a la alegría extrema? Jejeje, no hay problemas, ¿qué más obstrucciones puede haber? Quizás, porque estoy lleno de alegría y felicidad, esto se siente muy surrealista para mí. Jejeje. Muron Kinsey se sonrojó mientras dejaba vagar sus pensamientos. Ella se rió, su rostro brillando por la luz brillante dentro de la habitación. Sin embargo, en el siguiente momento. De repente se puso rígida y su rostro se puso mortalmente pálido. En este momento, una linterna de alma Gu y una tableta de vida Gu se habían roto dentro de su abertura inmortal. Estos dos gusanos Gu eran las fichas que ella y Yun Liang se habían dado el uno al otro. Yun Liang, él. No, no hay manera. Esto no es posible. Crack, Muron Kinsey salió por la ventana y voló frenéticamente hacia el cielo. Capítulo 1445. ¿Culpable Fan Xuan? Muron Kinsey voló con todas sus fuerzas, su acción imprudente atrajo inmediatamente la atención de otros inmortales Gu. ¿Qué pasó? Mirando la expresión de Muron Kinsey, algo parece estar mal. Kinsey, espera un momento, ¿por qué estás tan asustado?
¿Una tribu, Gu inmortal? Preguntó, pero Muron Kinsey seguía volando, su corazón estaba lleno de pánico y terror mientras estaba desesperada por verificar la verdad. Muévete, vamos a echar un vistazo. Hoy es el día en que Yun Lian vendrá a proponer matrimonio, pero Muron Kinsey está muy ansioso, a menos que, pronto, 3 figuras de Gu inmortal volaron desde la sede de la tribu Muron y siguieron a Muron Kinsey. La tableta de vida Gu y la linterna del alma Gu en Muron Kinsey ya se habían roto, por lo que no pudo confiar en ellos para determinar la ubicación de Yun Lian, pero sabía la ruta que iba a tomar Yun Lian para llegar a la tribu Muron. En este momento, solo necesitaba verificar esta ruta. Después de volar locamente durante unos minutos, un campo de batalla en ruinas apareció repentinamente en la visión de Muron Kinsey. Todo su cuerpo se sacudió violentamente mientras descendía rápidamente. Yun Lian. Yun Lian. ¿Dónde estás? Muron Kinsey gritó repetidamente, pero solo el sonido del viento le respondió en este maltrecho campo de batalla. Oh no. Hubo una gran batalla aquí. ¿Cómo pudo pasar esto? Los 3 inmortales Gu de la tribu Muron que los habían seguido por detrás, vieron esta escena e inmediatamente se dieron cuenta de la gravedad de la situación cuando también comenzaron a buscar. Los 4 inmortales Gu dieron la vuelta a todo el campo de batalla y finalmente hicieron algunos descubrimientos. Un camino de información mortal Gu estaba profundamente enterrado bajo tierra, y parecía ser un mensaje moribundo dejado por Yun Lian. Kinsey, necesitas prepararte mentalmente. Una tribu Muron, Gu inmortal, miró preocupada a Muron Kinsey. Su condición claramente no era buena, y al mirar este camino de información, el mortal Gu, su mente comenzó a temblar mientras el miedo llenaba su corazón. Pero finalmente, ella todavía apretó a este Gu mortal con sus manos temblorosas. Luego transfirió su sentido mental al interior, y en el momento en que leyó el contenido, gritó: Fan Xuan, no te perdonaré. Su voz era tan triste y contenía tal odio que incluso sacudió los corazones de los otros inmortales Gu de la tribu Muron. Gu. En el momento siguiente, Muron Kinsey tosió un bocado de sangre y cayó de espaldas. Pero la ira y el dolor en su corazón eran tan grandes que se desmayó. La otra tribu Muron, Gu Immortals, se movió rápidamente para apoyarla. No resultó herida, era solo que su corazón había sufrido un gran trauma. Hablaron por un momento y decidieron que despertarla ahora no sería bueno para ella. Los 3 inmortales Gu luego se turnaron para inspeccionar el contenido del gusano Gu. Este camino de información crucial, Mortal Gu, registró la escena de la batalla final de la vida de Yun Lian. Su oponente era un antiguo dragón espada. Este antiguo dragón espada podía usar movimientos asesinos inmortales y también poseía un método defensivo extremadamente poderoso que podía reflejar ataques. Su identidad era casi segura, los 3 inmortales Gu inmediatamente pensaron en un nombre: Liu Guangji. Pero, ¿qué relación tenía Liu Guangji con Fan Xuan? Continuaron leyendo el contenido antes de darse cuenta. Hacia el final de la batalla, el antiguo dragón espada se transformó en un humano, era Liu Guangji, y golpeó a Yun Lian con un movimiento fatal. Yun Lian maldijo: Liu Guangji, no tenemos ni odio ni resentimiento entre nosotros, pero vas a perseguir mi vida, no te dejaré ir incluso si me convierto en un fantasma. Liu Guangji se burló. Qué desafortunado, ni siquiera tendrás la oportunidad de convertirte en un fantasma. Ve a morir. Oh, eso es correcto, Liu Guangji es solo mi alias, mi verdadero nombre es Fan Xuan. Fan Xuan, la mirada de Yun Lian se atenuó lentamente. Fan Xuan se burló. Poder saber mi nombre antes de morir es tu honor. Porque en el futuro, mi nombre resonará por todo el cielo y la tierra, innumerables seres temblarán ante mi nombre. Un aura despiadada, salvaje y dominante asaltó a los 3 inmortales Gu de la tribu Muron. Entonces Liu Guangji es en realidad Fan Xuan, y Fan Xuan es Liu Guangji, ambos son la misma persona. Bastardo. Liu Guangji, no, Fan Xuan, en realidad se atrevió a matar a Yun Lian, esto es un completo desprecio por mi tribu Muron. Un Gu inmortal apretó los puños, incapaz de contener su furia. Pero los otros 2 inmortales cayeron en un extraño silencio. ¿Por qué no hablas? Preguntó el furioso Gu inmortal. Esos 2 inmortales Gu suspiraron al mismo tiempo, uno de ellos dijo: Fan Xuan es un demonio de otro mundo que destruyó el edificio 88 verdadero Yang, también es Liu Guangji que sometió al río Reverse Flow y tiene una fuerza de batalla de rango 8.
Ofendió tanto a la tribu Yelui como a la tribu Liu, pero mira cómo se están comportando ahora. Aunque habían emitido órdenes de arresto contra Fan Yuan, después de la batalla de Reverse Flow River, estas dos tribus cesaron todas sus actividades y no se atreven a encontrar problemas para Fan Yuan. Me temo que nuestra tribu Muron. Los ojos del furioso Wu inmortal se abrieron de par en par cuando gritó. ¿Miedo de qué? Pertenecemos a las grandes tribus de Wang Jin, descendientes del sol gigante, con tantos inmortales Wu, ¿cómo podemos temer a un demonio miserable de otro mundo? Tenemos que vengarnos. Necesitamos mostrarles el poder del camino recto de Northern Plains. Los otros dos Wu Immortals solo podían mirarse con amargura. Incluso después de tantos años, Muron Shin-Shen sigue siendo el mismo. Los dos conversaron en secreto. Ignóralo, este asunto no es tan simple. El matrimonio de Muron Kinshi y Yun Liang no es solo una cuestión de nuestra tribu Muron, Longevity Haven también le está prestando atención. Si esto no se maneja adecuadamente, podría generar una gran turbulencia. Hay más de lo que parece, no es algo en lo que los personajes secundarios de rango 6 como nosotros puedan participar, si no tenemos cuidado, podríamos ser engullidos por este remolino y morir sin un cadáver. Tienes razón, lo urgente ahora es informar esta situación y esta pista crucial al primer anciano supremo. Lan ya bendijo la tierra, dentro de una ciudad de nubes. Dentro de una habitación secreta, Fan Yuan estaba sentado con las piernas cruzadas sobre un cojín con los ojos cerrados con fuerza. Casi toda su atención estaba en su soberana apertura inmortal. Limpiar el alma inmortal Wu, que se había refinado no hace mucho, flotaba en el aire. Una gran cantidad de Gu mortal, así como varios Gu inmortal suplementarios, lo rodeaban. Todos estos gusanos Gu se activaron, emitiendo un tenue resplandor blanco. El resplandor se reunió en un cuerpo de zombie inmortal. Era el cuerpo de zombie inmortal del camino de 8 fuerzas armadas de Fan Yuan. El débil resplandor blanco ya lo había cubierto durante mucho tiempo, pero el cuerpo inmortal de zombie no mostró ni el más mínimo movimiento. Pero Fan Yuan no estaba ansioso ni sorprendido, porque aún no había dado el paso crucial. Solo se había estado familiarizando con este movimiento asesino inmortal y estabilizando la situación. Después de unos minutos de tiempo, Fan Yuan asintió interiormente. Sacó el alma de un Gu inmortal de rango 7. Era el alma de Yelui Kunshin, un experto de rango 7 de la tribu Yelui. Tal vez sintió el peligro de destrucción, el alma de Yelui Kunshin luchó intensamente, dejando escapar aullidos del alma que perforaban los oídos. Pero eso fue todo. Sin mencionar al Fan Yuan actual que tenía la verdadera herencia del alma espectral, incluso si fuera antes, podría suprimir fácilmente esta alma miserable. Yelui Kunshin era muy poderoso cuando estaba vivo, pero esto era solo un alma, ¿qué podía hacer? Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1446. Trampa del camino del alma disipada. Pronto, el alma de Yelui Kunshin entró en el rango del tenue resplandor blanco. El alma de Yelui Kunshin se calmó extrañamente, sin moverse en absoluto, como si de repente hubiera perdido su capacidad de pensar. Entonces, motas de luz verde tenue comenzaron a volar fuera del alma. La cantidad de estas luces creció rápidamente y flotó en el aire como una llovizna de lluvia. Fan Yuan deseó cuando estas motas de luz encontraron una dirección, se dirigieron hacia el cuerpo de zombie inmortal del camino de la fuerza. Capas de luz cubrieron el cuerpo inmortal del zombie, destruyendo el camino del alma que Dao marca en él. A medida que pasaba el tiempo, las marcas Dao del camino del alma en el zombie inmortal comenzaron a disminuir gradualmente, mientras que el alma de Yelui Kunshin también comenzó a debilitarse constantemente. La mente de Fan Yuan estaba tranquila como agua quieta, manteniendo al asesino moviéndose de manera estable sin dudarlo. Este movimiento asesino debía mantenerse durante más de 3 días y 3 noches antes de que la trampa del camino del alma en el cuerpo inmortal del zombie pudiera eliminarse por completo. Todo el proceso gastaría más de 1200 cuentas de esencia inmortal de fecha roja. Este fue el caso después de usar un alma inmortal Gu de rango 7 y limpiar el alma Gu inmortal, con el método exacto registrado en la verdadera herencia del alma espectral. Si Fan Yuan lo imaginara él mismo con prueba y error, la cantidad de tiempo, esfuerzo y recursos requeridos sería astronómica. Fan Yuan no estaba preocupado por la falta de esencia inmortal, había hecho una amplia preparación.
El tiempo pasó lentamente así. Pasaron 3 días y 3 noches, Fan Yuan detuvo lentamente el movimiento del asesino. Calculó por un momento, la cantidad de esencia inmortal de fecha roja usada había pasado de 1300, y fue después de que usó algo de Gu inmortal para reemplazar varios procedimientos originales. Este enorme gasto de esencia inmortal vació su almacenamiento de esencia inmortal de una vez. Pero Fan Yuan estaba lleno de alegría. Dao perceptible inmortal Gu. Activó esta ruta de información única inmortal Gu, y después de inspeccionar las marcas de Dao, sonrió con satisfacción. Finalmente se ha ido. La trampa del camino del alma en el cuerpo zombie inmortal se ha eliminado por completo. No había sido fácil. Realmente no había sido fácil. El problema de la trampa del camino del alma había preocupado a Fan Yuan durante mucho tiempo. Ahora, finalmente lo había resuelto. Por un momento, la alegría del éxito llenó el corazón de Fan Yuan. Pero, después de que se calmó, no lo probó personalmente. Fue cauteloso, eligió usar otras almas Gu inmortal para inspeccionar el cuerpo. Después de varias pruebas, verificó que efectivamente no había ningún problema. Fan Yuan luego movió su alma al cuerpo inmortal de zombie. En el momento siguiente, el cuerpo zombie inmortal abrió los ojos y se puso de pie lentamente. Fan Yuan miró sus 8 enormes brazos y estiró todo su cuerpo. Finalmente puedo usar mi cuerpo de nuevo. Los sentimientos de Fan Yuan eran algo nostálgicos en este momento, como si hubiera regresado a casa después de un largo viaje. Fan Yuan se frotó suavemente el estómago. Solo quedaba una abertura de rango 5. La apertura muerta del camino de fuerza del rango 6 anterior ya se había derrumbado, y las marcas de Dao del camino de fuerza se habían movido al cuerpo físico de Fan Yuan. Desde esta perspectiva, el zombie inmortal del camino de la fuerza de Fan Yuan era un material inmortal genuino del camino de la fuerza de rango 6. La apertura muerta del camino de fuerza de rango 6 fue la apertura que ganó Fan Yuan después de usar la segunda apertura Gu, elevándola a una apertura inmortal. La apertura del escenario pico de rango 5 era su apertura original. Primavera-otoño. La cigarra todavía estaba firmemente sellada dentro de esta abertura. Las paredes de cristal púrpura de la abertura ya estaban llenas de grietas. Después de todo, Spring Autumn Cicada era un inmortal Gu de rango 6 que ejercía una gran presión sobre la apertura mortal. Sin embargo, a Fan Yuan no le preocupaba que las paredes de la abertura se hicieran añicos bajo la presión. Ya podía lidiar con eso antes, y podía hacerlo aún mejor ahora que tenía las herencias de Shadow Sect. Fan Yuan absolutamente no renunciaría a la cigarra de primavera y otoño. Sin embargo, Spring Autumn Cicada estaba llena de la voluntad del cielo actualmente, Fan Yuan tendría que deshacerse de toda la voluntad del cielo para usarla. Obtener una cigarra primavera-otoño de rango 6 puro estaba lejos del objetivo de Fan Yuan. El próximo plan de Fan Yuan era usar esta base para refinar la cigarra primavera-otoño de rango 7. Pero antes de refinar cigarra primavera-otoño de rango 7, primero debería avanzar este cuerpo al rango 6. Rango 6 en el camino Gu inmortal, este había sido el plan inicial de Fan Yuan. Fan Yuan no tenía la intención de renunciar a este plan. Después del intento exitoso, el alma de Fan Yuan se mudó y regresó a su cuerpo inmortal soberano. En cuanto a este cuerpo zombie inmortal, todavía estaba reprimido en la formación Gu. Después de todo, Spring Autumn Cicada contenía la voluntad del cielo, Fan Yuan tenía que estar preparado por si acaso. Probemos la sabiduría Gu. Cuando pensó en esto, Fan Yuan sintió un rastro de impaciencia. Salió de la habitación secreta y voló directamente hacia la sabiduría de Gu. Desde que la tierra bendecida de Gu inmortal había sido atacada y capturada por la corte celestial, la sabiduría Gu había sido transportada a la tierra bendita de Lanya por el hombre peludo Gu inmortal usando algún método secreto. A partir de entonces, había sido alimentado y criado por el espíritu terrestre de Lanya y no había sido transferido a otros lugares. Fan Yuan pronto se adelantó a la sabiduría Gu, este movimiento naturalmente atrajo la atención del espíritu terrestre de Lanya. La expresión del espíritu terrestre de Lanya era algo extraña. Fan Yuan, alguien te ha incriminado. ¿Qué quieres decir? Jeje, Yun Lian está muerto, se dejó una pista crucial en el campo de batalla que te señala directamente como el asesino. Además, su identidad de Liu Guangji también quedó completamente expuesta.
Ahora, todo el mundo Gu inmortal de Northern Plains, no, el mundo Gu inmortal de las 5 regiones, está conmocionado debido a esta noticia. El espíritu terrestre de Lan ya se rió. Aunque Fan Xuan necesitaba usar el alma de un inmortal Gu de rango 7 para deshacerse de la trampa del camino del alma, ya tenía esas almas en su poder. No solo de Yelui Kunshin, también tenía almas de Fairy Kuibo, Liu Yuan de la tribu Liu, el alma de Ma Hong-yun e incluso todo el cuerpo vivo de Eichen. Anteriormente, Sixtide estaba preocupado de que Fan Xuan quisiera ir a Northern Plains para matar a un Gu inmortal. Fan Xuan había respondido que estaba bajo control. Naturalmente, no tomaría tales riesgos, ya tenía almas de Gu inmortal que podrían usarse para este propósito. Lo que Fan Xuan quería hacer era descansar, esforzarse por ganar tiempo mientras se fortalecía, no quería ir a pelear afuera. Después de que Fan Xuan preguntó acerca de los detalles, pronto se dio cuenta. Esto probablemente sea obra de Heavenly Court. Yun Lian es un inmortal solitario, pero Longevity Haven en realidad aceptó su matrimonio con Muron Kinsey, e incluso mostró un rastro de alegría al ver qué sucedía. Esta es la preparación de Longevity Haven para afrontar la gran era venidera. Pero, ¿cómo podía permitirlo Heavenly Court? Naturalmente, intentarían arruinar este plan. Fan Xuan, tu análisis es lógico. El espíritu terrestre de Lan ya asintió, sonriendo brevemente de manera extraña. Ahora, Longevity Haven está extremadamente furioso, y el recién nombrado inmortal de la desolación del sur, Yao Wan, incluso ha declarado que te capturará y te llevará ante la justicia. Actualmente no solo eres un enemigo jurado del camino recto de las llanuras del norte, incluso el camino demoníaco y los inmortales solitarios son hostiles hacia ti. Fan Xuan gruñó en reconocimiento, esto era comprensible. En la batalla de Reverse Flow River, Fan Xuan había ofendido el camino recto de Northern Plains, así como al viejo ancestro Xueu, que representaba el camino demoníaco. Yun Lian era un símbolo de los inmortales solitarios de las llanuras del norte, y Fan Xuan, quien fue proclamado su asesino, naturalmente sufriría la hostilidad de esta facción. Muy bien, olvídate de esto, haz un movimiento rápido, déjame ver si puedes invocar la luz de la sabiduría o no. El espíritu terrestre de Lan ya instó con impaciencia. Está bien, también estoy deseando que llegue esto. Fan Xuan respiró hondo. La probabilidad de éxito era alta, si tenía éxito, él crecería a un ritmo inmenso. Capítulo 1447. Recuperando lo que perdió. Fan Xuan se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y sacó el cuerpo zombie inmortal de 8 brazos de su apertura inmortal. Luego, bajo la mirada del espíritu de la tierra de Lan Ya, sacó su alma y entró en este cuerpo zombie inmortal. El cuerpo zombie inmortal abrió lentamente los ojos y se puso de pie. Fan Xuan echó un vistazo al cuerpo inmortal soberano antes de volverse hacia la sabiduría Lu. Sabiduría Lu. Habló con su voz ronca y desagradable. ¿Todavía recuerdas nuestro acuerdo? Wisdom Gu había estado jugando, pero cuando escuchó estas palabras, inmediatamente se detuvo y flotó en el aire, mirando en silencio a Fan Xuan. El tiempo pasó lentamente, Fan Xuan no pudo evitar contener la respiración. Aunque el zombie inmortal no necesitaba respirar. Wisdom Gu parecía no estar convencido cuando comenzó a dar vueltas alrededor de Fan Xuan. Dio vueltas una y otra vez mientras observaba continuamente a Fan Xuan. Después de un rato, se detuvo y descansó sobre una enorme hoja de árbol. Luego, una luz multicolor que se hizo cada vez más grande comenzó a extenderse gradualmente desde el cuerpo de la sabiduría de Gu. La luz de la sabiduría. Éxito. Finalmente lo logré. Fan Xuan no pudo contener su risa. El espíritu terrestre de Lan Ya, que estaba a un lado, estaba estupefacto, esta era la primera vez que veía esta vista. Luz de sabiduría. Esta es verdaderamente la luz de la sabiduría. El espíritu terrestre de Lan Ya caminó hacia la luz de la sabiduría, sintiendo inmediatamente que sus pensamientos se volvían extremadamente agudos. Por un instante, se volvió extremadamente inteligente. Pero se retiró cautelosamente fuera del alcance de la luz de la sabiduría, luego miró con envidia a Fan Xuan, que estaba dentro de la luz. Fan Xuan realmente logró invocar la luz de la sabiduría. Increíble, este niño es realmente asombroso. Después del impacto, el espíritu terrestre de Lan Ya miró a Fan Xuan con una expresión compleja, estaba aturdido. Aunque había dos espíritus de la tierra, ambos compartían los mismos recuerdos.
El espíritu de la tierra de Lan ya todavía recordaba el momento hace varios años, cuando Fan Yuan todavía era solo un maestro Wu, un mortal trivial que llegó a la tierra bendita de Lan ya por primera vez. Pero en estos pocos años, Fan Yuan no solo se había convertido en un Wu inmortal, su nombre ahora era infame en las 5 regiones, y tenía la fuerza para luchar contra el rango 8. Y ahora, podría invocar la luz de la sabiduría e incluso usarla. Su crecimiento se había disparado, realmente había estallado en el cielo. Si Fan Yuan no hubiera heredado las herencias de la secta de las sombras y solo hubiera obtenido la luz de la sabiduría, solo podría ser considerado un tigre con alas como máximo. Pero Fan Yuan poseía las herencias de la secta de las sombras, como tal, la ayuda que la luz de la sabiduría podía brindarle a Fan Yuan alcanzó un nivel inimaginable. El espíritu terrestre de Lan ya había pasado incontables años y había visto todo tipo de personajes, pero ahora, ya no podía estimar el crecimiento de Fan Yuan. No había forma de estimarlo. Absolutamente no podía predecir el siguiente cultivo y progreso de Fan Yuan. Cualquier logro que hiciera Fan Yuan en el futuro sería comprensible y aceptable ahora. Fan Yuan pronto contuvo su risa. Se calmó y le habló a la sabiduría Du. Está bien, sabiduría Du, por favor detente, déjame tomar un descanso. La luz de la sabiduría se redujo lentamente y desapareció. Fan Yuan respiró hondo antes de decir, Wisdom Gu, continuemos. En el momento siguiente, la luz de la sabiduría se extendió una vez más. Fan Yuan apretó los puños con fuerza, estaba extremadamente emocionado. Este hecho demostró completamente que la luz de la sabiduría estaba de regreso una vez más, de ahora en adelante, salvo accidentes, podría continuar usando la luz de la sabiduría hasta la eternidad. Fan Yuan luego se dio la vuelta y sonrió hacia el espíritu de la tierra de Lanja. Primer anciano supremo, permítanos intercambiar herencias. El espíritu de la tierra de Lanja ha alabado interiormente. La mente de Fan Yuan todavía está tan clara. Bueno. Él estuvo de acuerdo, sin dudar ni un poco. Si fuera el anterior espíritu de la tierra Lanja, podría haberse negado porque solo le gustaba refinar a Gu. Pero el actual espíritu terrestre de Lanja quería que hombres peludos gobernaran el mundo, por lo que emitió políticas férreas, promoviendo activamente los talentos y haciendo todo lo posible para convertir a Lanja Sect en una secta poderosa. Y tal secta, naturalmente, tenía que estar ampliamente involucrada en muchos caminos, no sería suficiente tener un camino de refinamiento, después de todo, la fuerza de batalla del camino de refinamiento era deficiente en comparación con otros caminos. Entonces, el espíritu de la tierra de Lanja estaba extremadamente deseoso de las muchas herencias en posesión de Fan Yuan. Especialmente la verdadera herencia de Espectral Sul. En ese entonces, el venerable demonio del alma espectral masacró a innumerables seres, él era el venerable con la naturaleza asesina más profunda. La verdadera herencia del camino del alma naturalmente tenía poder absoluto. Si Lanja Sect lo obtuvo, llenaría la deficiencia de la secta. Ambas partes pronto completaron el intercambio. Fan Yuan obtuvo casi todas las herencias de la secta Lanja, que incluía la verdadera herencia completa de la suerte propia y la verdadera herencia del camino de refinamiento del On-Air Ancestor. Y el espíritu terrestre de Lanja obtuvo la verdadera herencia de Espectral Sul, la verdadera herencia ilimitada, la verdadera herencia del Loto Rojo, la verdadera herencia de Paradise Art, así como otras innumerables herencias verdaderas. Las herencias que Shadow Sect molestó en recolectar eran naturalmente más que excepcionales. Por lo tanto, según el valor, Fan Yuan había pagado más que Lanja Sect. Para compensar esta discrepancia, el espíritu de la tierra de Lanja entregó el Valle del Uropo a Fan Yuan una vez más. Actualmente, Fan Yuan era un enemigo público de todo el mundo, y además de sus actos anteriores, la confianza del espíritu terrestre de Lanja en él aumentó mucho. Fan Yuan es uno de nosotros, de todos modos, los miembros de mi secta todavía pueden usar el Valle del Uropo incluso si se lo doy. Este fue el cálculo secreto del espíritu terrestre de Lanja. Y para Fan Yuan, ya había obtenido una parte de la esencia de la verdadera herencia de la suerte personal, una de las 3 grandes herencias verdaderas de Jian San Inmortal Venerable. Ahora, había obtenido su esencia completa. La verdadera herencia del camino de refinamiento del On-Air Ancestor habló principalmente del método del camino de refinamiento del estilo del cielo y la tierra del hombre peludo, que no fue muy útil para Fan Yuan directamente. En esta transacción, ambas partes compraron y vendieron herencias, no involucró a ningún Gu inmortal.
Naturalmente, Fan Xuan realmente quería tomar algo de Gu inmortal en la secta Lanja. Por ejemplo, Eaven Liesence Treasure Imperial Lotus. Desafortunadamente, el espíritu de la tierra de Lanja fue estricto sobre no vender estos Gu inmortal. Fan Xuan no se fue de inmediato, sino que continuó bañándose en la luz de la sabiduría y comenzó a pensar en todo tipo de problemas. El espíritu de la tierra de Lan ya se fue entristecido ante esta vista. Al obtener la ayuda de la luz de la sabiduría una vez más, Fan Xuan ya no era el mismo que antes. Todo tipo de métodos del camino de la sabiduría se activaron en coordinación, haciendo que sus pensamientos chocaran sin cesar. El movimiento asesino inmortal que usaba el afecto inmortal Gu y el amor propio inmortal Gu le permitió a Fan Xuan poseer un nivel inmortal de voluntad propia a Gu, dándole un suministro interminable de voluntades. De esta manera, la luz de la sabiduría pudo desatar sus efectos místicos hasta su límite, y pronto, Fan Xuan obtuvo una respuesta satisfactoria. Movimiento asesino inmortal, prenda oficial fantasma. Este fue un conjunto de movimientos asesinos inmortales en la verdadera herencia del alma espectral, su efecto fue defender contra la voluntad del cielo y las deducciones de otros Gu Immortals. Fue un movimiento asesino defensivo. Se clasificó en 4 niveles, correspondientes al rango 6, rango 7, rango 8 y rango 9. Con la base original, Fan Xuan modificó este movimiento asesino inmortal para que incluso sin el Gu inmortal principal, pudiera usar otro Gu inmortal como reemplazo. Capítulo 1448. Vestimenta oficial fantasma. El movimiento asesino inmortal modificado, la prenda oficial fantasma, usó el rango 7 de cambio de alma inmortal Gu y el rango 6 de limpieza de alma inmortal Gu como núcleos. Después de varios fracasos, Fan Xuan logró activarlo. Sacó directamente su alma de su soberano cuerpo inmortal. Su alma flotaba en el aire, no estaba muy condensada. La base de su alma se había gastado varias veces debido a la suerte del estallido del alma ardiente, y ahora solo estaba al nivel de alma de 100 hombres. La diferencia era que su alma ahora estaba cubierta por una amplia prenda, con mangas largas y un dobladillo más bajo que se arrastraba por el suelo. Esta fue la manifestación del movimiento asesino fantasma de la prenda oficial. Su término general era prenda oficial fantasma, pero si estaba subdividida, la prenda oficial fantasma de rango 6 se llamaba prenda de soldado fantasma, el rango 7 era prenda general fantasma, el rango 8 era prenda de rey fantasma y el rango 9 era prenda venerable fantasma. En el nivel de rango 9, podría defenderse de las deducciones del venerable rango 9. Naturalmente, esto era solo en teoría, incluso Spectral Soul Demon Venerable no había elevado este movimiento asesino al rango 9 en el pasado. Porque no lo necesitaba. Era un gran demon venerable cuando estaba vivo, matando a innumerables seres, simplemente no necesitaba defenderse de las deducciones. Como tal, el nivel más alto de su vestimenta oficial fantasma era solo el rango 8. El alma de Fan Xuan lo inspeccionó y se quedó perplejo. Porque es solo una prenda de soldado fantasma de rango 6. Después de que modificó el movimiento asesino, el núcleo fue reemplazado por el cambio de alma de rango 7 y el alma de limpieza de rango 6, lo que significaba que este era un movimiento asesino de rango 7, porque era una prenda de soldado fantasma en lugar de una prenda general fantasma. ¿Es por mi modificación? Esta suposición acababa de aparecer en la mente de Fan Xuan antes de negarla. Había usado la luz de la sabiduría para modificarlo, ¿cómo podría estar mal? Oh, lo entiendo. Fan Xuan pensó por un momento antes de darse cuenta. La respuesta estaba en su cuerpo. Debajo de la prenda oficial fantasma había otra capa de ropa. Si se decía que la prenda de soldado fantasma estaba hecha de cáñamo y era un producto de mala calidad, entonces esta prenda interior era como la seda, era extremadamente compacta, dando una sensación exquisita y suave. Esta ropa de marcas Dao era el ocultamiento fantasmal del movimiento asesino inmortal de rango 9, solo en función de sus filas, la prenda de soldado fantasma nunca podría compararse con ella. La prenda oficial fantasma original estaba destinada a adherirse directamente a mi alma. Pero ahora, ha sido separado por una capa, por lo que cayó del rango 7 al rango 6. Fan Xuan nunca había esperado tal problema. Siempre había estado disfrutando de la ventaja de las marcas Dao no conflictivas del cuerpo inmortal soberano. Nunca había esperado tropezar un poco en este asunto. No hay conflicto de marcas Dao en mi cuerpo inmortal soberano.
Pero todavía hay un conflicto entre movimientos asesinos de diferentes caminos. El ocultamiento fantasmal tiene fantasma en su nombre, pero es un movimiento asesino del camino del robo, mientras que la prenda oficial fantasma es un movimiento asesino del camino del alma. Los dos entran en conflicto entre sí. Para resolver este problema, el método más fundamental es combinar ambos en un solo movimiento. Fan Xuan sonrió con amargura cuando pensó esto. La dificultad fue demasiado grande. Fan Xuan no entendía el ocultamiento fantasmal. Además, carecía de logros en el camino del robo y el camino del alma. Incluso con la luz de la sabiduría para ayudarlo a deducir, el progreso sería extremadamente lento. De acuerdo con las condiciones actuales, tendría que seguir deduciendo durante cientos o miles de años sin descansar, e incluso entonces podría no deducir un resultado exitoso. Después de todo, fue un movimiento asesino de rango 9, y para Fan Xuan, el rango 9 estaba muy lejos. A pesar de que poseía fuerza de batalla de rango 8, ni siquiera era un inmortal Wu de rango 8. Entonces hagamos esto. Fan Xuan volvió a poner su alma en su cuerpo. No tenía la intención de seguir mejorando su método. Había obtenido todas las herencias de Shadow Sect, y justo antes, las había intercambiado con casi todas las herencias de Lanya Sect. Fue solo casi, hubo algunos contenidos cruciales que ambas partes no intercambiaron. Esto se aplicó tanto a Lanya Sect como a Fan Xuan. Aún así, la colección casi completa de herencias en Lanya Sect había alcanzado una cantidad enorme, solo ligeramente inferior a la colección de Shadow Sect. Después de todo, Lone Air Ancestor era de la era de la antigüedad medieval, había vivido hace 300.000 años. La tierra bendita de Lanya también había existido durante 300.000 años. Basado solo en el tiempo a solas, Lanya Sect era mucho mayor que Shadow Sect. Pero las herencias en Lanya Sect estaban básicamente todas relacionadas con el camino de refinamiento, incluso las herencias de otros caminos tocaban principalmente el camino de refinamiento. Además, la habilidad de colección de Lanya Sect definitivamente no podía igualar al demonio del alma espectral venerable y la secta de las sombras. Fan Xuan pudo obtener ambas colecciones para su propio uso, solo basado en herencias, ya había superado a cualquier secta antigua del continente central. 2 o 3 sectas antiguas tendrían que colaborar para igualar la cantidad de herencias que tenía. En cuanto a Evenlicour, Fan Xuan no podía compararse con ellos. La corte celestial había sido gobernada por 3 venerables inmortales, y su historia era extremadamente larga, se estableció hace 3 millones de años, en la era de la antigüedad remota. Combinando las herencias que Fan Xuan tenía actualmente, la prenda oficial fantasma era la más adecuada para él y también tenía el mayor potencial de crecimiento. En el futuro, sería el movimiento asesino inmortal más útil que podría defenderse de las deducciones de los demás y engañar la voluntad del cielo. Se podría decir que el movimiento del asesino de prendas oficial fantasma fue una parte clave de la verdadera herencia de Spectral Soul. Fue muy especial. Una vez activado, podría durar para siempre. No gastó la esencia inmortal, sino que gastó la base del alma de Gu inmortal para mantenerse. En teoría, mientras existiera el alma de Gu inmortal y la prenda oficial fantasma no fuera atacada directamente, podría durar por la eternidad. Precisamente porque estaba vinculado a la base del alma de un Gu inmortal, tenía otra gran ventaja. Su poder cambiaría según la base del alma de Gu inmortal. Cuando aumentara la base del alma de Gu inmortal, el poder de la prenda oficial fantasma también aumentaría. Y de manera similar, si la base del alma cayera, la vestimenta oficial fantasma también se debilitaría. Anteriormente, usé Gu inmortal de límite oscuro, y tuve que reactivarlo después de cada intervalo de tiempo establecido para reponer su efecto, era realmente inconveniente, especialmente al escapar. Pero la prenda oficial fantasma puede durar para siempre con solo una activación, y su fuerza crece con la base de mi alma. Este fue un movimiento asesino inmortal práctico. De hecho, había otros movimientos asesinos del camino del alma que podrían usarse junto con él. Por ejemplo, el asesino mueve una bandera y un grillete que hacen temblar el alma. Estos dos movimientos podrían usarse con la prenda de soldado fantasma. Una vez activados, cuando el alma de Fan Xuan abandone su cuerpo, no solo estaría cubierta con la prenda fantasma, también tendría armas, la bandera que agita el alma en su mano derecha y grilletes del alma en su mano izquierda. Con esto, incluso el alma de Fan Xuan poseería una destreza ofensiva.
Esta fue también una característica importante de la verdadera herencia de Spectral Soul. Permitir que el alma de una persona posea una poderosa fuerza de batalla. Sin embargo, Fan Yuan solo eligió la prenda oficial fantasma, y no eligió la bandera o el grillete del alma. Después de probar el efecto de la prenda oficial fantasma, Fan Yuan continuó bañándose en la luz de la sabiduría. Tomando prestada la ayuda de la luz de la sabiduría, comenzó a reflexionar sobre su situación actual. Con la ropa oficial fantasma y la tierra bendita de Lanya, actualmente estoy a salvo. Incluso si la corte celestial ataca, puedo confiar en mi propia fuerza para escapar. Pero lo que tengo que hacer es destruir por completo el destino de Heavenly Court Immortal Gu. 10 años. Después de 10 años, Heavenly Court definitivamente habrá restaurado a Fate, para entonces probablemente no tendría ninguna esperanza de ganar. Este fue el problema más preocupante que enfrentaba Fan Yuan. La corte celestial tenía una fuerza aterradora, y mucho menos atacar la corte celestial, era extremadamente peligroso para Fan Yuan incluso ingresar al continente central. Heavenly Court solo necesitaba enviar uno o dos inmortales Gu de rango 8 para hacer que la situación de Fan Yuan fuera miserable. Incluso confiando en la luz de la sabiduría, Fan Yuan no pudo pensar en cómo resolver este gran problema. Afortunadamente, todavía tengo las verdaderas herencias de Red Lotus. El demonio del loto rojo venerable había dañado el destino Gu en ese entonces y había dejado atrás sus verdaderas herencias. Con Spring Autumn Cicada, la clave crucial, en mi mano, tengo una gran posibilidad de obtener sus verdaderas herencias. Fan Yuan había usado la verdadera herencia del loto rojo para matar a un inmortal Gu inmortal de rango 8 de la corte celestial, Lord Wangxi. Entonces, tal vez podría usar otras herencias verdaderas de Red Lotus para encontrar la esperanza de destruir al destino inmortal Gu. Confiando en el destino Gu, Heavenly Court se mantuvo inquebrantable hasta el día de hoy. Confiando en los arreglos de Fate Gu y Star Constellation, Heavenly Court se había resistido a 3 demon venerables. Confiando en el destino Gu, la corte celestial siempre había ocupado el trono de la fuerza inmortal Gu número 1 en todo el mundo. No había duda de que destruir el destino inmortal Gu fue la clave para derrotar a la corte celestial. Si Fan Yuan no destruyó a Fate, después de 10 años, sería hora de que Heavenly Court le quitara la vida a Fan Yuan. Fan Yuan había heredado el legado de la secta de las sombras y tenía una profunda conciencia de este punto. Pero ahora no es un buen momento para perseguir las verdaderas herencias de Red Lotus. Heavenly Court se ha equivocado una vez, pero han obtenido una gran cantidad de información preciosa, la próxima vez, utilizarán mucha más fuerza e incluso más inmortales Gu de rango 8. Solo puedo continuar desarrollándome primero y aumentar mi fuerza de batalla antes de ir a heredar las verdaderas herencias de Red Lotus, solo entonces tendré alguna esperanza de destruir el destino Gu. No había ninguna duda sobre este plan general. Fan Yuan actualmente carecía de esencia inmortal, mientras que su almacenamiento de piedra de esencia inmortal también estaba casi vacío. El sello de protección de flujo inverso ya estaba siendo apuntado. En la batalla anterior, el movimiento asesino de la trayectoria del sonido de Feng Jiuge ya había comenzado a penetrar el sello de protección de flujo inverso y afectó el cuerpo principal de Fan Yuan. Durante la batalla dentro del río del tiempo, apenas pudo matar a Lord Wangxi después de usar la fuerza de una isla de loto de piedra. Ahora, Fan Yuan tenía la verdadera herencia de Spectral Sul junto con innumerables herencias, también tenía la montaña Danum, el valle del Uropo y la luz de la sabiduría. En esta situación, si no se desarrollara y fortaleciera, corriendo y causando problemas, realmente estaría pidiendo la muerte. Capítulo 1449. Préstamo de piedras de esencia inmortal. Una llanura plana e ilimitada estaba a su vista. El sentido divino de Zhao Lianyun continuó extendiéndose antes de cubrir finalmente toda la tierra bendita. Ella había tenido éxito en su ascensión inmortal no hace mucho tiempo y se convirtió en un camino de sabiduría de rango 6 Gu inmortal de Spirit Affinity House, formando esta tierra bendita. Lianyun bendijo la tierra. Tenía un total de 5.700 kilómetros 2 de tierra, un gran afluente del río del tiempo, y el tiempo fluía 33 veces más rápido que el mundo exterior, lo que significaba que la apertura inmortal produciría más de 30 esencias inmortales de uva verde cada año. ¿Mitad pradera y mitad llanura?, murmuró Zhao Lianyun. La topografía de la tierra bendita estaba estrechamente relacionada con la situación específica de Gu inmortal.
La topografía de la pradera podría deberse a que el corazón de Zhao Lianyun estaba conectado con las llanuras del norte, ya que había pasado la mayor parte del tiempo allí desde su transmigración. En cuanto a la llanura, podría deberse a que había heredado las costumbres del continente central. Incluso sin ningún cultivo ni plantación, la pradera ya estaba llena de hierba verde. Si bien la llanura tenía tierra fértil y agua, con algunos cultivos, podía producir muchos productos. Además de la tierra bendecida, también estaba Inmortal Gu. El amor de rango 9 Inmortal Gu fue sin decirlo, pero debido a su ascensión inmortal con una tierra bendecida de alto grado, Zhao Lianyun había obtenido su segundo Gu inmortal. Recuerdo. Este fue un camino de sabiduría Inmortal Gu. Su apariencia era como una hormiga voladora y tenía una velocidad de vuelo asombrosa. Todo su cuerpo era plateado, y cuando estaba quieto, emitía un halo blanco ilusorio. Hong-yun, ¿sabes que ahora ya no soy un mortal, me he convertido en un Gu inmortal? Zhao Lianyun se retractó de su sentido divino y abrió lentamente los ojos, mirando al mundo exterior. Ella suspiró levemente. Después de convertirse en inmortal, sintió alegría, pero aún más que eso, se sintió vacía y sola. En la batalla de Reverse Flow River, Ma Hong-yun podría haber sido asesinado por Fan Xuan, pero su alma aún existía. Esta no fue una especulación aleatoria de Zhao Lianyun, sino que había sido deducida por un camino de sabiduría Gu inmortal de Spirit Affinity House, Shuao. Zhao Lianyun eligió creerle y, por lo tanto, esto se convirtió en su motivación y esperanza para esforzarse en la cultivación. Pensando en un rastro de esperanza para revivir a Ma Hong-yun, Zhao Lianyun contuvo sus sentimientos y se puso de pie, dejando esta habitación secreta cerrada. Hoy fue un día importante. Zhao Lianyun pasó por un pasillo, Li Junio Ying la había estado esperando al final del pasillo. Saludos a la hermana Junio Ying. Zhao Lianyun inmediatamente se inclinó a modo de saludo. Li Junio Ying sonrió. Hermana Lianyun, no hay necesidad de ser tan educada, vamos, te acompañaré al pico de la herencia secreta. El pico de la herencia secreta era un lugar donde los inmortales Gu de Spirit Affinity House a menudo ponían un pie. Zhao Lianyun iba allí por primera vez, efectivamente, el pico fue extraordinario. Flotaba en el aire, rodeado de un vasto vacío. Parecía estar cerca pero en realidad estaba muy lejos, el aura en la montaña era espesa y condensada, se estableció una formación Gu inmortal de alto nivel. La que estaba a cargo de este pico era una anciana suprema de la facción neutral, su nombre era Fairy Liu Fang. En este viaje, Zhao Lianyun no vio a la propia Hada Liu Fang, pero fue recibida por un testamento dejado por ella. Zhao Lianyun no pensó nada en eso, pero Li Junio Ying frunció el ceño ligeramente. Según la convención, Zhao Lianyun, que era el hada de la generación actual de Spirit Affinity House, sería muy nutrida por la secta, y en esta primera visita al pico de herencia secreta para recibir ayuda financiera de la secta, debería haber sido recibida personalmente por la secta. Maestro de pico de herencia secreta. Pero Fairy Liu Fang no siguió esta convención. El menor Lianyun rinde homenaje al mayor Liu Fang. Zhao Lianyun se inclinó ante la voluntad de Liu Fang. No hay necesidad de ser tan cortés, eres el hada de la generación actual de la secta. Por favor, eche un vistazo a este Gu. La voluntad de Liu Fang sonrió, su actitud fue extremadamente educada cuando le entregó un camino de información mortal Gu a Zhao Lianyun. Zhao Lianyun miró a través del contenido del Gu, había una larga lista de elementos maravillosos en el interior que deslumbraron sus ojos por un momento. No sé mucho, hermana Junio Ying, ¿podría verificar por mí? Zhao Lianyun era una persona inteligente, rápidamente le entregó este Gu a Li Junio Ying. Li Junio Ying miró la lista y asintió levemente. No hubo reducción en los elementos enumerados en este camino de información mortal Gu, era el verdadero negocio. Transmitió su voz a Zhao Lianyun. Lianyun, ya que te has convertido en un Gu inmortal y tienes el amor y el recuerdo de Gu inmortal, así como una tierra bendecida de alto grado, tu punto de partida ya es extremadamente alto. Ahora necesitas administrar tu apertura inmortal y aumentar tu base. La primera tarea es alimentar a Inmortal Gu. Afortunadamente, aunque tu amor Inmortal Gu está en el rango 9, no tiene ningún problema con respecto a su comida. Entonces, lo que debes considerar ahora es recordar al Inmortal Gu. Este Gu se alimenta de flores de ojos brillantes, y en esta lista de beneficios, hay un método para cultivar flores de ojos brillantes, debes elegirlo. Zhao Lianyun continuó asintiendo mientras transmitía su voz. Tienes razón, hermana.
Entonces, ¿qué pasa con las otras dos opciones? Hubo beneficios extraordinarios en ser el hada de la generación actual de Spirit Affinity House. De acuerdo con las reglas de la secta, una vez que el cultivo del hada de la generación actual logra un gran avance, puede elegir 3 recursos sin cargo del pico de herencia secreta. Mientras que otros Gu Immortals, además de los que han hecho grandes contribuciones, solo pueden usar los puntos de contribución de su secta para intercambiar por estos recursos. Li Junyo-Ying sonrió y dijo: además de esto, te recomiendo que elijas pasto claro. Como eres un Gu inmortal del camino de la sabiduría, tendrás que administrar tu apertura inmortal desde el aspecto del camino de la sabiduría. La hierba de la suerte clara es un recurso del camino de la sabiduría, y su crianza también es bastante fácil. Además, tiene un alto precio en el cielo amarillo del tesoro, no perderá nada si elige esto. Entonces lo elegiré, hermana, tu elección no será incorrecta. Zhao Lianyun dijo rápidamente. Li Junyo-Ying estaba muy complacido con la actitud de Zhao Lianyun, su tono se volvió más cálido en varios grados. Entonces, ¿qué debo elegir para la elección final? Preguntó Zhao Lianyun. Naturalmente, el primer elemento. ¿Piedras de esencia inmortal? Correcto. Li Junyo-Ying no pudo evitar reírse entre dientes ante la mirada perpleja de Zhao Lianyun. Ya sean flores de ojos brillantes o hierba clara, la cantidad proporcionada por la secta no será suficiente para que las plantes a gran escala. Si estos recursos no se plantan a gran escala, perderán su importancia. Entonces, necesitas una gran cantidad de piedras de esencia inmortal para comprar sus semillas y plantarlas. Las piedras de esencia inmortal son un recurso importante del que los inmortales Gu deben tener reservas. Debido a que no solo son la moneda más común en las transacciones de Gu Immortals, también tienen el valor de convertirse en esencia inmortal para su propio uso. Veo. Entonces elegiré piedras de esencia inmortal. Sin dudarlo, Zhao Lianyun cambió rápidamente por los 3 artículos del testamento de Liu Fang. Los dos dejaron el pico de la herencia secreta y volaron afuera. Antes de separarse, Li Junyo-Ying le dio una suma de piedras de esencia inmortal a Zhao Lianyun. La hermana Lianyun, Shuao y yo te prestamos estas 3000 piedras de esencia inmortal. Siéntase libre de usarlos tanto como quiera, porque no hay límite de tiempo para este préstamo. Ah. Zhao Lianyun exclamó suavemente, revelando una expresión conmovida. La secta solo me dio 1000 piedras de esencia inmortal, pero hermana, me estás dando directamente 3000, ¿cómo debo usarlo? Li Junyo-Ying le dio una palmada en el hombro a Zhao Lianyun. Chica tonta, la secta ya te ha dado mucho. Tienes el apoyo de la secta. Deberías saber que esos cultivadores solitarios e inmortales demoníacos tienen que luchar incluso por un trozo de piedra de esencia inmortal. Hablando del almacenamiento de piedras de esencia inmortal, un inmortal Gu de rango 6 recién ascendido está casi completamente roto. Aquellos con 100 piedras de esencia inmortal ya están en el nivel medio del rango 6. Tener 1000 piedras de esencia inmortal es muy raro entre los inmortales Gu de rango 6. Tu situación es diferente, porque no solo eres un inmortal Gu de una de las 10 grandes sectas antiguas del continente central, también eres el hada de la generación actual de Spirit Affinity House, serás muy priorizado por la secta, por lo que eres una excepción. En situaciones normales en las 5 regiones y 2 cielos, la mayoría de los inmortales Gu de rango 6 no tienen más de 100 piedras de esencia inmortal, pocos tienen varios cientos y muy pocos tienen 1000 piedras de esencia inmortal. Y entre los inmortales Gu de rango 7, tienen al menos varios cientos de piedras de esencia inmortal, la mayoría tiene más de 1000, y muy pocos tienen varias decenas de miles de piedras de esencia inmortal. Esto es de conocimiento común, simplemente puede recordarlo. Muchas gracias por tu guía, hermana. Zhao Lianyun hizo una profunda reverencia con una mirada agradecida. Las palabras de Li Junyo-Ying le decían que la secta no la maltrataba y que ella y su esposo también la apoyaban activamente. Definitivamente trabajaré duro. Zhao Lianyun dijo solemnemente. Li Junyo-Ying asintió con la cabeza. Ve a cultivar, si tienes alguna duda, no dudes en escribirme una carta, también puedes preguntarle a Shuao. Sí. La alegría pasó por los ojos de Zhao Lianyun, tener a alguien como guía y aprender por sí mismo eran naturalmente dos conceptos diferentes. Al mirar la figura que se aleja de Zhao Lianyun, la sonrisa de Li Junyo-Ying desapareció lentamente. Desde que Feng Jinwan fue tomada por Duque Long, su vida se había vuelto cada vez más difícil.
Ella y su esposo Shuao eran de la famosa facción anti-Feng. Pero ahora, los ancianos supremos de Spirit Affinity House sabían que Feng Jinwan era una semilla venerable inmortal con infinitas perspectivas de futuro. La actitud de Fairy Liu Fan esta vez mostró claramente la dirección política de Spirit Affinity House. Li Junio Ying también había esperado esto y, por lo tanto, había acompañado a Zhao Lianyun para evitar que alguien redujera los beneficios de la secta de Zhao Lianyun. Afortunadamente, eso no sucedió. Se podría prever que esta pareja tendría que enfrentarse a algunos hombros fríos políticos a continuación. Y en esta frialdad, solo podían unir a cualquiera que pudieran, por ejemplo Zhao Lianyun, y luego acurrucarse juntos para calentarse. Llanuras del Norte, Tribu Chu. El famoso camino de fuerza Gu inmortal Chudu dejó un camino de información Gu gusano en su mano. Fan Xuan, realmente no es fácil ser tu amigo. Chudu dio una sonrisa amarga. Esta carta Gu fue enviada por Fan Xuan, estaba pidiendo piedras de esencia inmortal. Fan Xuan había cooperado una vez con Chudu usando el alias de Liu Guangyi, y su relación no había sido superficial. No hace mucho, la corte celestial asesinó a Gu inmortal Sun Liang, destruyendo el plan de Longevity Avenue y dando a conocer el secreto de que Fan Xuan y Liu Guangyi eran la misma persona, mientras incriminaba el crimen de Fan Xuan. Por lo tanto, Chudu ya sabía que Liu Guangyi era Fan Xuan. Pero Chudu no se sorprendió demasiado, de hecho, una vez había tenido sospechas al respecto e incluso había cantado un poema para probar a Fan Xuan. Ya sea Liu Guangyi o Fan Xuan, Chudu quería colaborar con ambos. Sin embargo, la identidad actual de Chudu era diferente a la anterior. Ahora era el primer anciano supremo de la tribu Chu, tenía muchos inmortales Gu bajo su mando y era miembro del Camino Recto. Como Gu inmortal, un camino recto de las llanuras del norte, si continuaba colaborando con Fan Xuan, en el momento en que fue expuesto, todo su esfuerzo anterior para crear su fuerza se convertiría en nada. Colaborar con Fan Xuan fue extremadamente arriesgado. Chudu había planeado ignorarlo al principio y mantener una actitud vaga, pero Fan Xuan no le dio esta oportunidad y envió directamente una carta pidiendo piedras de esencia inmortal. Y en esta carta, Fan Xuan solo mencionó el préstamo de piedras de esencia inmortal, intencionalmente no mencionó la cantidad específica, el significado era que Chudu decidiera cuánto prestar. Esto hizo que Chudu se sintiera aún más preocupado. Como se esperaba de alguien como Fan Xuan. Chudu suspiró. Capítulo 1450. 1.730.000. Oh, Chudu me está prestando 150.000 piedras de esencia inmortal. Fan Xuan pronto recibió la respuesta de Chudu, además, la cantidad que Chudu estaba prestando había superado ligeramente las expectativas de Fan Xuan. En la carta de respuesta de Chudu, había escrito con palabras eufemísticas. Habló sobre su agradable colaboración pasada, luego habló de cómo los eventos inesperados y las circunstancias de la vida jugaron con las personas y cómo diferían sus campamentos, lo que creó una situación incómoda. Además, prestar 150.000 piedras de esencia inmortal ya era su límite, y el tiempo para devolverlo podría ser determinado por el propio Fan Xuan. Parece que Chudu todavía quiere seguir colaborando conmigo. El verdadero significado de Reckless Savage es tentador después de todo. Esta respuesta inmediatamente le permitió a Fan Xuan conocer la actitud e intención de Chudu. Chudu nació originalmente como un cultivador solitario, luego fue contra la tribu Liu y fue acusado de estar en el camino demoníaco. Ahora, había establecido la tribu Chu y estaba en el camino recto. Pero por naturaleza, todavía priorizaba sus propios beneficios. Entonces, a pesar de los altos riesgos de colaborar con Fan Xuan, debido a las enormes ganancias, Chudu no dudó en correr el riesgo, no solo prestando 150.000 piedras de esencia inmortal, sino también escribiendo personalmente una carta de respuesta. Esta letra Gu podría ser solo un Gu mortal, pero su significado no era ordinario. Si Fan Xuan lo sacó, sería una fuerte prueba de que Chudu estaba colaborando con el camino demoníaco. Pero esto fue hecho intencionalmente por Chudu. Usó este método para darle a Fan Xuan un control sobre él, para expresar su sinceridad al colaborar. Y Fan Xuan sintió esta sinceridad completamente. Puedo seguir colaborando con Chudu. Por supuesto, la calamidad que atrae a Gu que le presté antes también es una base sólida de colaboración entre nosotros. Fan Xuan estaba bastante complacido. 150.000 piedras de esencia inmortal ya eran una gran cantidad.
Normalmente, un inmortal Gu de rango 6 tendría como máximo 1000 piedras de esencia inmortal como reserva. Los inmortales Gu de rango 7 tendrían aproximadamente 10.000. La mayoría de los inmortales Gu de rango 7 generalmente tenían varios miles de piedras de esencia inmortal como reserva. Y en el nivel de rango 8, tener varias decenas de miles en reserva era el mínimo, a menudo tendrían más de 100.000, y los de rango superior 8 incluso tendrían 1.000.000. En cuanto al rango 9, sus piedras de esencia inmortal alcanzarían los 10 millones, o incluso los 100 millones. Por supuesto, dependía de las circunstancias individuales de un inmortal. En lo que respecta a las organizaciones, una superfuerza ordinaria tendría alrededor de 1.000.000 de piedras de esencia inmortal en reserva. El clan Wu tenía tales reservas, por lo que en la batalla del Reino de los Sueños, Wu Yuan no dudó en prestarle a Fan Xuan 100.000 piedras de esencia inmortal. Esto estaba dentro de la capacidad del clan Wu. Por supuesto, el clan Wu podría prestar mucho más, pero Wu Yuan pensó que esta cantidad era suficiente para que Fan Xuan estabilizara la formación inmortal. Y la tribu Chu era una superfuerza recientemente establecida, aunque tenían muchos inmortales Wu, la mayoría de ellos eran del camino de la fuerza y tenían pocos activos para ellos. Según la estimación de Fan Xuan, era bueno que la tribu Chu tuviera 600.000 piedras de esencia inmortal en reserva. Y Chu Wu había prestado 150.000 de esta reserva de 600.000 piedras de esencia inmortal, y sin límite de tiempo para devolverlas. Su sinceridad fue realmente alta. No había duda de que las piedras de esencia inmortal también eran un factor para sopesar la fuerza de un Gu inmortal y una fuerza. Pero no es que cuanto más dinero ahorras, mejor. Amontonar dinero sin hacer uso de él era como acumular polvo. El almacenamiento de piedras de esencia inmortal siguió la misma lógica. Con el apoyo de Chu Wu, el almacenamiento de piedras de esencia inmortal originalmente vaciado de Fan Xuan saltó a 150.000. Pero Fan Xuan no estaba satisfecho. Continuó esperando pacientemente las respuestas. No solo le había enviado la carta a Chu Wu, sino que también los había enviado a los tres excéntricos de Cracet de Moncave, así como a Miao Mingshen de Leasternsea, pidiendo piedras de esencia inmortal. La solicitud de piedras de esencia inmortal era solo un objetivo, Fan Xuan también tenía otro objetivo, era conocer sus actitudes. Especialmente en este momento sensible cuando su identidad de Liu Guangji fue expuesta. Las respuestas de Tre Cracet de Monexcentrix y Miao Mingshen llegaron casi al mismo tiempo. Ambas partes aceptaron la solicitud de Fan Xuan, cada una prestando una suma de piedras de esencia inmortal. El primero dio 200.000 piedras de esencia inmortal, mientras que el segundo dio 100.000. La actitud de los tres excéntricos demonios enloquecidos hacia Fan Xuan se había vuelto aún más cálida que antes, sin problemas con respecto a la verdadera identidad de Fan Xuan. En lo que respecta a estos tres, no les importaba la lucha entre el camino recto o el camino demoníaco, desde su perspectiva, solo había una verdadera herencia ilimitada. Reconocerían a cualquiera que pudiera ayudarlos a lograr este deseo. Y cuanto más fuerte se volvía Fan Xuan, mayor era su reconocimiento de él. En cuanto a Miao Mingshen, tuvo una interacción agradable con la otra identidad de Fan Xuan, Chuin. En la convención comercial, Fan Xuan había tomado la iniciativa de vender la vida útil de Gu a Miao Mingshen, esto elevó drásticamente el estado de Fan Xuan a Miao Mingshen. Por lo tanto, Miao Mingshen había escrito especialmente en la carta. Sus fondos eran bastante ajustados recientemente, 100.000 era su límite actual, pero si no fuera suficiente, podría pedir prestado a sus amigos para ayudar a Fan Xuan. De esta manera, Fan Xuan obtuvo 3 lotes de piedras de esencia inmortal, la cantidad total alcanzó los 450.000. Ya sea en su vida anterior o en la actualidad, nunca había poseído una suma tan enorme de piedras de esencia inmortal. Sin embargo, Fan Xuan no dejó de pedir prestado, luego discutió con el espíritu de la tierra de Lanya y pidió prestada una suma de piedras de esencia inmortal, y también usó los puntos de contribución de su secta para intercambiar por otra suma hasta que alcanzó la línea de fondo del espíritu de la tierra de Lanya. Ya no puedo intercambiar. Aunque tienes muchos puntos de contribución de la secta también necesita tener algunos en reserva para prepararse para cualquier situación inesperada. El espíritu de la tierra de Lanya se negó firmemente. En estos últimos años, debido a su plan de desarrollo para la tierra bendecida, la rica fundación se estaba gastando constantemente.
agregando la vez anterior cuando Fan Yuan usó grandes cantidades de puntos de contribución de la secta para intercambiar por materiales inmortales, así como para hacer que Lanya Sect refinara Immortal Gu, la base de Lanya Sect se gastó aún más. Cuando el espíritu terrestre de Lanya rechazó a Fan Yuan, a la secta Lanya no le quedaban más de 300.000 piedras de esencia inmortal en reserva. Fan Yuan luego le preguntó a Bai Ningbin. Bai Ningbin había heredado la gruta cielo de Bai Xian, debería haber tenido una enorme reserva de piedras de esencia inmortal. Entre los inmortales Gu de la secta de las sombras, Bai Ningbin era el más rico. Eiloulan era el más pobre, y Yin Wuxi era similar, aunque había poseído el cuerpo de Fairy Kumibo, su apertura inmortal y sus recursos fueron tomados por Bai Ningbin como botín de batalla. Después de que Lady Wither Rabbit y Fairy Miaoyin se enteraron de la acción de Fan Yuan, tomaron la iniciativa de prestar algunas piedras de esencia inmortal, aunque la cantidad era bastante pequeña. Entre todos los prestamistas, los términos de Lady Wither Rabbit eran los más laxos, incluso había dicho con la cara enrojecida que no importaría incluso si Fan Yuan no devolvía las piedras de esencia inmortal. En segundo lugar estaban Fairy Miaoyin y Chugu, quienes no pusieron límite al tiempo de regreso. Los tres excéntricos demonio locos querían hacer uso de Fan Yuan, pero su amistad era superficial después de todo, por lo que prestaron de acuerdo con la tasa del mercado. El espíritu terrestre de Lan ya hizo lo mismo. Entre ellos, el límite de tiempo de Miao Mingshen fue el más laxo. El plazo de préstamo más severo fue el de Bai Ningbin. Ella mencionó una condición bastante interesante, podría prestar una gran cantidad de piedras de esencia inmortal a Fan Yuan, pero cuanto más tomara prestada Fan Yuan, mayor era el interés y más corto era el tiempo de devolución. Fan Yuan luego tomó prestada la mayoría de sus piedras de esencia inmortal. Después de tomar prestado de aquí y allá, las piedras de esencia inmortal de Fan Yuan habían alcanzado una cantidad asombrosa de más de 1.730.000. Una suma enorme. Esta reserva ya había superado lo que la tribu Chu, la secta Lanya y la mayoría de las superfuerzas podían eliminar. Entre los inmortales Gu, casi ningún inmortal Gu de rango 6 y rango 7 tenía tal capital, incluso entre los inmortales Gu de rango 8, solo unos pocos poseían tal capital, por lo general eran expertos de rango 8 desde hace mucho tiempo con una reserva de más de 1.000.000 de piedras de esencia inmortal. Naturalmente, esto era puramente comparar cantidad. La forma verdaderamente saludable de los activos era mantener el equilibrio entre ingresos y gastos. Fan Yuan podría tener esta enorme suma, pero no era suya, solo la había pedido prestada. En un instante, Fan Yuan estaba profundamente endeudado. Sin embargo, no estaba nervioso en absoluto, estaba completamente seguro de que podía usar estas piedras de esencia inmortal para ganar aún más. Fin del capítulo 1450. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.